Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Rei se pasó la lengua por los labios, su Sharingan girando con intensidad. Aún quedan varios en pie, dijo, su tono sereno, pero sus ojos eran fríos como el filo de una katana. Banji se levantó, respirando hondo. Su cuerpo dolía, pero la adrenalina lo mantenía firme. No se rendirán. Terzi escupió al suelo, los músculos tensos. Tampoco nosotros. Desde las sombras, un ninja enemigo apareció con movimientos ágiles, sus manos formando sellos a velocidad vertiginosa. Suiton. Suiven. Un látigo de agua emergió de su palma y se abalanzó como una serpiente líquida. El chasquido del impacto resonó cuando la corriente azotó el suelo con una fuerza destructiva, levantando rocas y astillas de madera. Tina reaccionó en un instante, deslizándose bajo el ataque con un giro veloz. Sus piernas se tensaron y, con un estallido de chakra, se impulsó en el aire, lanzando una patada descendente. El ninja de Karigakure intentó esquivar, pero era tarde. Crack. El impacto destrozó su clavícula, su cuerpo se estrelló contra el suelo con violencia. Tosió sangre antes de que la sombra de Dina lo envolviera de nuevo. No levantarás otra vez. Su puño descendió como un martillo, hundiéndose en su pecho con un sonido húmedo y brutal. En otro extremo del campo, Sayuri se deslizaba entre los cuerpos como un fantasma. Su kunai envenenado ya había probado la sangre de varios enemigos, pero aún no era suficiente. Un ninja de Karigakure, con el rostro cubierto de cortes y su uniforme empapado en sudor, giró repentinamente con un kunai en alto. Te atrapé, perra. Pero cuando su hoja cortó el aire, no encontró carne. Sayuri ya no estaba. Un escalofrío recorrió su columna. La respuesta llegó cuando sintió un frío beso de acero en su garganta. No. Yo te atrapé a ti. Un corte limpio. La sangre brotó en una fuente carmesí. El ninja cayó sin vida. Leila y Mina estaban rodeadas. 3 ninjas de Karigakure les cerraban el paso, formando un triángulo mortal. Ríndanse, gruñó uno, su ojo hinchado por un golpe anterior. Morirán rápido. Mina intercambió una mirada con Leila y sonrió con burla. ¿Rápido? Lo dudo. Uno de los ninjas formó sellos y su cuerpo chisporroteó con energía. Raiton. Shiboshi. Un destello de luz explotó en medio del campo. Por un instante, todo quedó envuelto en blanco puro. Pero el ataque no fue lo suficientemente rápido. Leila ya estaba en movimiento, se deslizó bajo la ofensiva eléctrica y hundió su kunai en la caja torácica de su oponente. Mina tomó su oportunidad y canalizó chakra en sus pulmones. Katon. Ahí se quiso. Exhaló una nube de ceniza inflamable. El ninja más cercano abrió los ojos con horror cuando la chispa residual de su compañero encendió la trampa. ¡Bum! Las llamas lo envolvieron en un instante. Sus gritos de agonía se mezclaron con el crepitar del fuego. Rei, Banji y Terzi estaban cara a cara con los últimos 2 sobrevivientes de Karigakure. Ambos eran veteranos, con miradas llenas de determinación y cuerpos curtidos en batalla. Han caído muchos de los nuestros, dijo uno, con el rostro cubierto de cicatrices. Pero no caeremos sin llevarnos a alguno con nosotros. El otro asintió y formó sellos. Suiton. Dispersión de colmillos de agua. El suelo tembló cuando una serie de colmillos líquidos emergieron, proyectándose con la velocidad de una lluvia de lanzas. Banji esquivó con un giro, pero una de las agujas lo rozó, abriendo un tajo profundo en su brazo. Terzi desvió uno de los colmillos con su kunai, pero el impacto lo hizo retroceder. Rei, en cambio, se mantuvo firme. Sus ojos de 3 tomoes captaban cada movimiento, cada minúscula fluctuación en la técnica del enemigo. Tienen agallas, dijo con voz baja. Pero eso no será suficiente. Cerró los ojos un instante. Y los abrió. El ninja vio los tomoes y la sangre del ninja enemigo se heló. ¿Qué? El mundo a su alrededor cambió. De repente, ya no estaba en el bosque. Estaba solo, rodeado de sombras. Y en esas sombras, se oían susurros. Genjutsu. Kokuangyo no Jutsu. Bienvenido a la oscuridad. El ninja intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la nada. Y entonces, sintió el filo en su garganta. Shink. En el mundo real, su cabeza cayó al suelo, separada de su cuerpo. El último ninja de Karigakure vio la escena con horror. Retrocedió, con el aliento entrecortado. Maldición. Intentó huir.
Pero Tercy apareció frente a él en un parpadeo. No. Su espada se hundió en su pecho. Un borbotón de sangre brotó de su boca mientras caía de rodillas. Los ojos de Tercy ardían con la intensidad de la batalla. El enemigo intentó decir algo, pero solo salió un gorgoteo ahogado. Con un último empujón, Tercy retiró la hoja. Silencio. El campo de batalla estaba cubierto de cadáveres. Rey respiró hondo y miró a su equipo. Estaban cubiertos de heridas, agotados, pero vivos. La victoria era suya. Hasta que 4 sombras se deslizaron entre la neblina ensangrentada. 4 Jonin de Kirigakure. Uno de ellos, de cabello corto y oscuro, se movió en un parpadeo, directo hacia Tina. Tina, atrás. Gritó Sayuri, pero era demasiado tarde. El shinobi enemigo ya estaba formando sellos con velocidad imposible. Suiton. Kaibatsu Suichu no Jutsu. Un torrente de agua densa brotó de su boca, curvándose como una serpiente líquida. Pero no era solo una barrera. La presión era tan brutal que perforó el cuerpo de Dina en un instante. Su abdomen estalló en una lluvia de sangre. El impacto la elevó del suelo mientras su brazo derecho se desintegraba en la violenta corriente. Su pecho se abrió en un desgarrador espectáculo de hueso y carne destrozada. El aire se llenó con el sonido húmedo de su propia sangre golpeando el barro. Tina cayó de rodillas. Jadeó, como si intentara hablar, pero solo un burbujeo débil escapó de sus labios. Sus ojos llenos de incredulidad, de rabia buscaron a sus compañeros. No, susurró, su voz apenas un hilo de aire ahogado. Mina se lanzó hacia adelante, pero Rei la detuvo con un brutal tirón del brazo. No hay nada que puedas hacer. Gruñó, su mandíbula tensa. Hija de puta. Rugió Leila, con los ojos ardiendo de furia. Sayuri apretó los dientes, sus nudillos blancos sobre el mango de su kunai. Tercy bajó la cabeza, su rostro impasible, pero su chakra comenzó a bullir con una intensidad oscura. Tina se tambaleó. Tosió, escupiendo un chorro de sangre oscura que salpicó el suelo. Mina ahogó un sollozo. El enemigo la observó sin expresión, como si su vida ya no tuviera importancia. Tina intentó respirar. Falló. Y entonces, cayó. El barro la recibió con un sonido sordo, su sangre mezclándose con la tierra empapada. Silencio. Un segundo de absoluto vacío. Luego, el rugido de la venganza. Banji se quedó helado. Sus ojos se abrieron con un horror indescriptible mientras veía el cuerpo de Dina desplomarse. No podía moverse, no podía respirar. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de pasar. No, 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 murmuró, dando un paso adelante con las manos temblorosas. Su pecho se contrajo en un dolor insoportable, como si el mismo Jutsu le hubiera atravesado a él también. Tina seguía allí, su sangre aún caliente empapando el suelo, pero sus ojos, esos ojos que tantas veces le habían mirado con complicidad, con fuego, ahora estaban vacíos. Tina. Su grito desgarró el campo de batalla. Banji cayó de rodillas junto a ella, ignorando todo a su alrededor. Sus manos rozaron su rostro frío, como si al tocarla pudiera devolverle la vida. Pero no había respuesta, no había calor. Sus dientes se apretaron con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de su propia sangre. Su respiración se volvió errática, entrecortada, como un animal herido. Y entonces, lentamente, levantó la mirada. Su expresión cambió. El temblor de sus manos cesó. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora solo reflejaban un abismo insondable de odio cambiando a un tres tomoes. Los voy a matar. Su chakra explotó con una intensidad feroz, haciendo vibrar el aire a su alrededor. No importaba si moría, no importaba si el enemigo era más fuerte. Solo había una cosa en su mente ahora: sangre. Los 4 Jonin de Kirigakure se mantuvieron firmes, observando la escena con una frialdad escalofriante. El que había asesinado a Dina bajó la mano con calma, como si su jutsu hubiera sido solo un trámite. Sus ojos recorrieron al grupo de Konoha, analizando sus expresiones de horror, rabia y dolor. TSK, siempre igual, murmuró, sacudiendo la cabeza con desdén. Se creen guerreros, pero en el fondo no son más que niños jugando a ser shinobi. Uno de sus compañeros, un hombre alto con una cicatriz cruzándole el labio, soltó una risa seca. Mírenlos, ¿de verdad creían que habían ganado? Su victoria fue una ilusión. Konoha siempre ha sido débil. La única mujer del grupo, de cabello largo y grisáceo, inclinó la cabeza con falsa curiosidad. ¿Van a llorar? ¿O al menos harán que esto valga la pena y pelearán como adultos? El cuarto, de complexión más robusta, sonrió con malicia mientras desenvainaba lentamente una kunai. Qué conmovedor, parece que alguien tenía sentimientos por la chica. Sus ojos se clavaron en Banji con una burla cruel. ¿Vuele, niño?
Se siente como si te hubieran arrancado el corazón. Quédate tranquilo, en un minuto, te enviaré con ella. El silencio se rompió con un estallido de chakra. El Jonin de complexión robusta fue directo hacia Banji a matarlo, pero Rei utilizó toda la forma de amortiguar el golpe en sus antebrazos. El Jounin se los rompió. Banji apenas tuvo tiempo de procesar su propio odio antes de que el Jonin de complexión robusta se lanzara hacia él con la kunai preparada para atravesarle el cuello. La velocidad del enemigo era monstruosa, pero Banji no se movió. No por miedo, sino porque su mente estaba sumida en una negrura absoluta. Banji. Rugió Rei. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera hacerlo. Se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre su compañero y la muerte. Levantó los antebrazos en una cruz instintiva, buscando amortiguar el impacto. El filo descendió como un relámpago. Un sonido seco y desgarrador estalló en el aire. Crack. Rei sintió como sus huesos cedían bajo la presión brutal del golpe. El dolor fue inmediato, una descarga ardiente que le recorrió los brazos hasta el hombro. Sus rodillas temblaron, pero se obligó a mantenerse firme, con los dientes apretados hasta casi romperse la mandíbula. TSH. Gruñó el Jonin de Kirigakure, con una sonrisa ladina. Buen reflejo, mocoso, pero solo aplazaste lo inevitable. Rei cayó de rodillas, con los brazos inútiles a sus lados. Apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en la carne. Su respiración era errática, pero sus ojos seguían encendidos con furia. Banji, murmuró con voz ronca. Mueve. No terminó la frase. Un destello. Un zumbido letal. Banji ya no estaba quieto. Había desaparecido en una explosión de chakra. El Jonin de Kirigakure parpadeó, sorprendido, justo cuando el kunai de Banji destelló bajo la luz mortecina de la niebla. El filo buscó su garganta. El shinobi de la niebla saltó hacia atrás con un instinto afilado por años de guerra, pero Banji lo persiguió con un frenesí desquiciado. Cada movimiento era brutal, desprovisto de técnica refinada, pero alimentado por un único deseo: despedazarlo. Muere, hijo de puta. El kunai silbó, cortando la niebla y la carne. El Jonin se cubrió con el antebrazo, bloqueando el golpe, pero la mirada de Banji hizo que se le helara la sangre. Sus ojos, antes oscuros, ahora resplandecían con el Sharingan, tres Tomoe girando como espirales de muerte. ¿Tienes el Sharingan, eh? Musitó el enemigo, sonriendo con un deje de diversión. Interesante. Pero sigues sin serlo bastante rápido. Y entonces, desapareció. Banji sintió el viento a su espalda. Demasiado tarde. Una mano gélida le atrapó la nuca y lo estrelló contra el suelo con fuerza sobrehumana. El impacto hizo crujir la tierra y escupir fango en todas direcciones. Banji ahogó un gruñido de dolor. Banji. Gritó Sayuri, corriendo hacia él, pero otra sombra se interpuso en su camino. La mujer de cabello grisáceo apareció con una sonrisa torcida. No tan rápido, niña. Sayuri apretó los dientes y se deslizó hacia atrás, adoptando una postura defensiva. De pronto Sayuri sintió el frío metal de la kunai rozando su garganta. Un tirón brutal le arqueó la espalda, obligándola a alzar el rostro. El agarre en su cabello era implacable, cruel. Míralo, susurró la mujer de cabello grisáceo en su oído, su voz impregnada de un retorcido deleite. Míralo bien mientras lo despedazan. Sayuri luchó por liberarse, pero los dedos de su captora se cerraron aún más en su cabello. El dolor fue un recordatorio de su impotencia. Y entonces vio a Banji. Cada golpe hacía eco en la tierra empapada. El Jonin de complexión robusta lo había reducido a un saco de carne golpeada. Su puño se estrellaba contra su rostro una y otra vez, hundiéndolo más en el barro teñido de rojo. TSK. Vamos, ¿eso es todo? Bufó el enemigo, sacudiéndose la sangre de los nudillos. Creí que el famoso Sharingan hacía a sus usuarios invencibles. Banji apenas podía respirar. Su rostro era una máscara de hematomas y sangre. Su ojo izquierdo estaba hinchado, casi cerrado. Pero en el derecho, su Sharingan seguía girando, terco, ardiente de odio. No, tosió sangre, pero su voz no flaqueó. Aún no he terminado. El Jonin chasqueó la lengua, fastidiado. Qué molesto. Y su pie descendió en un arco brutal. Crack. El sonido del hueso rompiéndose resonó como un disparo. Banji se convulsionó con un espasmo de dolor, su costilla quebrada perforando su carne. Sayuri sintió cómo el horror le quemaba la garganta. Basta, malditos. Su captora se rió. No tan rápido, niña. Y entonces, un zumbido en el aire. Un destello azul. Sayuri vio a Rei de reojo. Estaba de rodillas, sus brazos colgando inútiles a los lados. Sus manos temblaban de dolor, pero su mirada era puro desafío.
El Jonin de la cicatriz le apuntaba con ambas manos, el chakra ya moldeado. Adiós, mocoso. Rei, ¡cuidado! Pero la bala de agua ya estaba disparada. El proyectil comprimido rasgó el aire con una velocidad imposible. Impactó en la frente de Rei. El mundo pareció detenerse. Sayuri sintió su corazón colapsar en su pecho. El tiempo se congeló en una eternidad de silencio. Rei ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. Su cabeza se sacudió con la violencia del impacto, un chorro carmesí explotando en el aire. Y entonces, cayó. Su cuerpo golpeó el barro como un muñeco roto. Mina sintió el escalofrío recorrer su espalda cuando el Jonin que había asesinado a Dina se movió. Su silueta se deslizó a través de la niebla con una calma escalofriante, como si la masacre que estaba ocurriendo a su alrededor no tuviera ninguna importancia. ¿Sabes? Murmuró con voz fría mientras se acercaba. Me pregunto qué cara pondrás cuando te arrebate lo único que te hace útil. Mina reaccionó tarde. Cuando intentó moverse, su cuerpo ya estaba atrapado. Un brazo de hierro se cerró en torno a su cintura. Maldito, suéltame. Golpeó con los codos, pateó con fuerza, pero su captor no se inmutó. Eres ruidosa. Y entonces, sintió la presión. Demasiado tarde. El mundo se desmoronó en un instante. Un crujido seco, profundo, rompió el aire como un trueno. Mina gritó. No fue un grito de furia. No fue un grito de batalla. Fue un alarido primitivo, desgarrador, el sonido de un cuerpo traicionado por su propia estructura. El Jonin la había levantado del suelo con una brutalidad inhumana, y con una simple torsión de sus manos, le partió la columna en dos. El dolor fue indescriptible. Mina sintió como su espalda se quebraba como una rama seca. Un espasmo la recorrió por completo y luego, nada. Su cuerpo dejó de responder. El pánico la ahogó más que el dolor. Intentó mover los dedos. Nada. Intentó girar la cabeza. Nada. No, no, no. Ups. El Jonin la dejó caer al suelo como si fuera basura. Mina impactó contra el barro, incapaz de amortiguar la caída. No podía moverse. No podía sentir sus piernas. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. Eso debería hacerte más callada. La risa burlona del Jonin fue lo último que escuchó antes de que su vista comenzara a oscurecerse. Leila no podía respirar. Su pecho subía y bajaba en espasmos irregulares, pero el aire se negaba a llenar sus pulmones. Su garganta estaba cerrada, como si algo invisible la estrangulara. Sus manos temblaban. Sus piernas también. No podía dejar de mirar. Tina, muerta. Rei, muerto. Banji, muerto. Tersi, muerto. Sayuri, atrapada, obligada a mirar. Mina. El sonido de su columna partiéndose todavía resonaba en su cabeza, rebotando en sus pensamientos como una maldición imposible de borrar. Leila sintió náuseas. La sangre. La sangre estaba en todas partes. En el suelo, en el aire, en su piel. El olor metálico le quemaba la nariz, y con cada respiración le parecía que se ahogaba en él. Quería moverse. Hacer algo. Pero su cuerpo estaba paralizado. Las piernas no respondían. Los dedos no podían sujetar su kunai. Sus ojos estaban fijos en Mina, en cómo su amiga yacía en el barro, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin vida en ellos. No, 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 no. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Quiso gritar, pero su voz se quebró antes de nacer. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no las dejó caer, porque sabía lo que significaban. Si lloraba, si dejaba que la desesperación la dominara, significaba que había aceptado la derrota. Y si aceptaba la derrota, morirían todos. Pero su miedo era más fuerte. Su cuerpo temblaba como el de una niña perdida en la oscuridad. Su piel estaba helada, sus músculos rígidos, su mente atrapada en una jaula de puro terror. No podía ganar. No podían ganar. No contra ellos. No contra monstruos que mataban con esa facilidad, con esa calma escalofriante. No contra asesinos que destruían cuerpos y vidas sin siquiera inmutarse. Un sollozo intentó escapar de su garganta. Lo tragó de vuelta con un espasmo doloroso. No. No podía derrumbarse. Pero el miedo era un veneno que ya estaba dentro de ella. Leila apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando el ninja con cicatrices se movió con una velocidad. Su puño, envuelto en chakra, se hundió en su abdomen con una fuerza devastadora. El impacto fue brutal. El aire abandonó los pulmones de Leila en un jadeo ahogado. Un dolor lacerante se extendió desde su estómago hasta cada fibra de su cuerpo. Sintió cómo sus costillas crujían bajo la presión, y su visión se nubló por un instante. Y entonces, la explosión. La fuerza del golpe la catapultó hacia atrás como un muñeco de trapo. Su cuerpo atravesó el aire en un arco descontrolado, su cabello ondeando con la violencia del movimiento.
No podía pensar, no podía gritar. Solo pudo sentir el vacío tragándosela mientras su conciencia se desvanecía poco a poco. Su espalda impactó contra el suelo con un sonido seco, rebotando una vez antes de quedar inmóvil. La lluvia empapaba su rostro. Sus dedos intentaron cerrarse en un puño, pero la oscuridad ya la reclamaba. Y entonces, todo se apagó. Después el ninja de la cicatriz, levantó su espada con precisión letal y, con un solo movimiento, la cabeza de Terzi rodó por el suelo. Sayuri miró temblorosa, su mirada se clavó en los cuerpos sin vida de sus compañeros. Tina, Rei, Mina, Terzi, todos yacían en charcos de sangre. Luego miró al ninja robusto y le dijo: «Detente. Por favor». Su voz quebrada apenas era un susurro perdido en el caos. Pero no había piedad. Banji intentó levantarse, su respiración era un jadeo entrecortado. El ninja robusto, de manos implacables, lo sujetó por el pecho. Sayuri vio cómo aquel hombre ejercía presión, hundiendo sus dedos hasta que el crujido de huesos y carne se hizo insoportable. Banji dejó escapar un último estertor antes de desplomarse, sin vida. «No, no», susurró, su voz apenas un eco de lo que alguna vez fue. El Jonin la miró con desdén. «Así es mejor. Mucho más tranquilo». Sayuri vio todo desde su posición. Sus pupilas temblaron con puro horror. Trató de moverse, pero la mujer que la sujetaba la empujó al suelo con violencia. «Ya te dije que no tan rápido, niña», murmuró con una sonrisa torva. El otro Jonin, el que había asesinado a Dina, se acercó a Sayuri con pasos tranquilos, su mirada oscura y lasciva recorriéndola de arriba a abajo. «Déjamela a mí», dijo con una voz que le heló la sangre. Su compañero lo miró con asco, pero no discutió. Simplemente la lanzó hacia él, como si fuera un juguete desechable. Sayuri tropezó, cayendo de rodillas. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir unos dedos ásperos aferrarse a su cabello y tirar de ella hacia arriba. «Tienes miedo, ¿verdad?», susurró el Jonin, inclinándose sobre su rostro con una sonrisa torcida. «No te preocupes, esto no dolerá». Se rió, un sonido bajo y cruel. Sayuri sintió el pánico estallar en su pecho. Intentó forcejear, pero el agarre era brutal, inamovible. Sus uñas rasparon inútilmente la piel de su captor. Lágrimas brotaron de sus ojos. «¡Ayuda!», gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrándose en la desesperación. Pero nadie respondió. Hasta que una mano apareció de la nada, estampando brutalmente al ninja de Karigakure contra el suelo. «Mocosa», la voz sonó firme, cargada de fastidio. «¿No te dije que tu trabajo es ser la carnada que se escabulle?». Sayuri tragó saliva. Su mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de ocurrir. Aún con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, levantó la vista hacia la figura que había aparecido de repente. Apenas podía creer lo que veía, su respiración entrecortada y su cuerpo tenso reflejaban la mezcla de alivio e incredulidad que la invadía. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el ninja enemigo gruñó, sacudiendo la cabeza para disipar el aturdimiento antes de ponerse en pie con furia. «¿Quién putas eres?», espetó, su tono impregnado de incredulidad y rabia. Miró a su alrededor, y la expresión de sus compañeros delataba el mismo desconcierto. «Nadie te vio venir. Ni siquiera sentimos tu chakra». El silencio se hizo pesado. Solo entonces, entrecerrando los ojos, el ninja notó la ausencia de un brazo en aquel hombre. La figura frente a él se rió con arrogancia, con esa seguridad insolente de quien no teme a la muerte. «Oh, bueno», se sacudió el polvo de la ropa como si nada. «Supongo que los muertos pueden saber mi nombre». Sonrió con descaro antes de añadir. «Me llamo Bruil, bola de idiotas». Los ninjas enemigos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El aire estaba cargado de tensión. La lluvia y los charcos iluminaba tenuemente el campo de batalla, reflejando los cuerpos inertes de los ninjas caídos. «Espero que puedan divertirme», soltó con una risa seca, sin apartar la mirada de su oponente. Su dedo señaló el cuerpo aún humeante del ninja que había estampado contra el suelo hacía apenas unos instantes. Sus ojos, antes serenos, ardían con una determinación oscura. «Sufrirás mi ira». Las palabras fueron como un filo cortante en el aire. En un instante, sus pupilas se tiñeron de carmesí y tres tomoe giraron lentamente dentro de sus iris. El ninja de Kirigakure dio un paso atrás instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Su respiración se entrecortó cuando la verdad lo golpeó de lleno. «¿Acaso eres tú?». El silencio fue su única respuesta. Un silencio que pesaba como una sentencia, siendo su pensamiento. «Hoy cumpliré mi venganza». El sonido de la lluvia golpeando el barro apenas lograba disimular el hedor de la sangre y la muerte que impregnaba el aire.
Bruil se mantuvo inmóvil por un instante, su silueta apenas visible entre la bruma y los destellos de los jutsus. Pero en su interior, un fuego oscuro ardía con furia. Sus dedos se cerraron con fuerza, los nudillos tensos, su única mano lista para arrancar la vida de aquellos que habían convertido este campo en un cementerio. No me importa cuántos sean, murmuró, su voz un filo de hielo cortando el aire denso. Todos ustedes, van a morir. El ninja corpulento no esperó más. Su chakra se manifestó en una ola de presión arrolladora cuando su pierna impulsó su cuerpo hacia adelante con una velocidad aterradora. Su puño, tan grande como una roca, se dirigió al rostro de Bruil con una fuerza capaz de pulverizar huesos. Pero Bruil ya no estaba allí. Como una sombra esquiva, se deslizó entre los golpes con una precisión inhumana, inclinando su cuerpo en ángulos imposibles para evitar cada impacto. Su Sharingan brillaba como brasas encendidas, analizando cada movimiento, cada respiración, cada contracción muscular de su enemigo. ¿Es todo lo que tienes? Su tono fue burlón, pero sus ojos reflejaban un abismo de furia contenida. El ninja corpulento rugió y arremetió con un golpe descendente, intentando aplastarlo contra el suelo. Bruil giró sobre su propio eje en un ágil movimiento, deslizando su cuerpo por debajo del ataque y dejando que la lluvia dispersara a la presión de aire que el impacto generó. Ahora. Gritó el ninja de la cicatriz, y de inmediato los otros atacantes reaccionaron. Suiton. Sensakana Shokuyo. 1000 peces de agua emergieron de la nada, surcando el aire como cuchillas líquidas, su velocidad tan feroz que cortaban las gotas de lluvia en su trayecto. Bruil no tuvo tiempo de reaccionar antes de que una segunda técnica lo rodeara. Suiton. Suihitai. El agua a su alrededor se elevó en un vórtice salvaje, envolviéndolo en una prisión líquida que restringía sus movimientos. Los rostros de sus enemigos se torcieron en satisfacción. No puedes esquivar esto, murmuró el ninja que había asesinado a Dinaimina, su expresión impasible mientras tejía otro sello de manos. Te aplastaré aquí mismo. Suiton. Baku Suisoa. Una ola colosal se alzó en el horizonte, devorando la tierra mientras se precipitaba hacia Bruil con la furia de un tsunami. El agua oscura, densa y arremolinada, reflejaba los destellos de los rayos que iluminaban la tormenta. Por un instante, el silencio reinó. Entonces, el fuego rugió. Katon. Gokamekiaku. Desde su boca, Bruil exhaló un torrente de llamas tan intenso que el agua a su alrededor se evaporó en una explosión de vapor ardiente. La enorme muralla de fuego avanzó como un infierno desatado, envolviendo la ola en una danza de destrucción pura. El choque de los elementos fue ensordecedor. La explosión resultante lanzó a los ninjas enemigos hacia atrás como muñecos de trapo, sus cuerpos golpeando el suelo con violencia. El ninja corpulento apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un puño envuelto en chakra lo impactara en el rostro con la fuerza de un meteorito. Su mandíbula se fracturó en un crujido aterrador, su cráneo resonó como un tambor hueco mientras su cuerpo era enviado a volar. Se estrelló contra el suelo, y la tierra tembló con el impacto. Bruil no dio tregua a ninguno. Se deslizó hacia la chica con un movimiento fugaz, sus ojos brillando con frialdad absoluta. Ella intentó reaccionar, pero la vio demasiado tarde. Futon. Shinkuasu. Bruil inhaló profundamente y, con un exhalar brutal, disparó ráfagas de aire comprimido. Las balas de viento viajaron a una velocidad tan despiadada que perforaron el aire con un chillido agudo. La chica apenas pudo levantar las manos en una defensa desesperada antes de que el impacto la alcanzara. El primer proyectil atravesó su costado, desgarrando carne y hueso en un estallido de sangre. El segundo golpeó su muslo, haciendo que su pierna se doblara en un ángulo grotesco antes de que la fuerza del impacto la lanzara contra un árbol. El crujido de su espalda partiéndose contra el tronco resonó en la tormenta. Ella cayó al suelo, su boca abierta en un grito silencioso. La sangre brotaba de su abdomen en una fuente escarlata, empapando el lodo a su alrededor. Los otros dos ninjas miraron la escena con terror en sus ojos. Bruil se giró hacia ellos, su silueta enmarcada por las llamas agonizantes de su jutsu anterior. No hay piedad para ustedes. Sus palabras fueron un veredicto. El ninja de la cicatriz tragó saliva, sus piernas temblando. Tienes que estar bromeando. Intentó moverse, pero Bruil ya estaba frente a él. Una patada lo impactó en el pecho, quebrando sus costillas como ramas secas. Su cuerpo se dobló por el dolor, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Bruil lo sujetara por el rostro y lo estrellara contra el suelo con una fuerza monstruosa. La tierra se resquebrajó bajo el impacto. El último ninja restante temblaba, su rostro pálido. Por favor. Bruil solo lo miró. No había ira en sus ojos. Solo una sentencia fría.
Se movió con la velocidad de un vendaval. Antes de que el ninja pudiera reaccionar, su cabeza fue separada de su cuerpo en un corte limpio. Bruil miró al último ninja que quedaba en pie. Una sonrisa de orgullo cruzó su rostro mientras inclinaba levemente la cabeza. Creo que ya debes conocerme, dijo, con esa arrogancia que lo caracterizaba. El ninja de Karigakure lo miró con rabia. Eres ese chico, el que me miraba con odio cuando estaba. No pudo terminar la frase. Bruil le propinó una patada brutal en la cara que lo hizo retroceder varios metros. El ninja escupió sangre y levantó la vista con furia, pero lo que encontró en los ojos de Bruil no fue ira descontrolada. No. Era algo más frío, más calculador. Oh, veo que tienes agallas para hablar de eso, dijo Bruil, su voz afilada como una cuchilla. Dime, si tu madre o alguien importante para ti hubieran estado en el lugar de Nasli, cuando la violaste y le rompiste la columna, ¿qué hubieras hecho? El ninja se limpió la sangre del rostro con el dorso de la mano y soltó una carcajada áspera, llena de crueldad. La verdad, respondió con burla, me importa un carajo. Esa situación no existe. Pero los gritos de dolor de esa chica, esos sí que fueron satisfactorios. Bruin lo miró en silencio. Su expresión se volvió aún más oscura. Luego, sin previo aviso, lo golpeó con toda su fuerza en la entrepierna. Un sonido seco, como de algo quebrándose, llenó el aire. El ninja soltó un alarido desgarrador. ¿Qué pasa? Bruil sonrió con frialdad. ¿No te gusta cuando el dolor es real? El ninja cayó de rodillas, temblando. Pero Bruil no había terminado. Le propinó otra patada, y otra más, hasta que sintió como todo en su interior se rompía en pedazos. El ninja gritó hasta quedarse sin voz. Bruil lo levantó como si no pesara nada y lo subió sobre su espalda. Creo que necesito un poco de estiramiento, comentó con fingida despreocupación. ¿No crees? El ninja intentó hablar, pero apenas pudo balbucear entre sollozos. Por favor, no más. Bruil ignoró su súplica. Se estiró con fuerza, doblando el cuerpo del ninja sobre su espalda, aumentando la presión poco a poco. Vamos, vamos. Estos estiramientos siempre los haces, ¿no? ¿Qué tal si lo intentamos con más intensidad? El ninja gritó con desesperación, su voz desgarrada por el dolor. Por favor. Perdón. Pero Bruil solo se estiró más. Un crujido horrible resonó en el aire. La columna del ninja se partió en dos, pero sin tocar la médula espinal. El cuerpo quedó colgando, inútil, mientras el ninja hiperventilaba entre gemidos de agonía. Bruil lo dejó caer al suelo sin cuidado y lo miró con indiferencia. Luego, con un movimiento casual, saltó sobre su espalda. 1, 2, 3 veces. El ninja ya no gritaba. Apenas podía respirar. Su cuerpo se convulsionaba en espasmos involuntarios. Bruil lo observó un momento. Luego sonrió con satisfacción. No te preocupes, ya casi terminamos. Bruil jaló la cabeza del ninja sin previo aviso, sus dedos hundiéndose en la carne como garras. Sonrió con una mezcla de diversión y crueldad. Sabes, nunca he probado mi fuerza arrancando una cabeza. ¿Qué tal si lo intentamos contigo, hijo de puta? El ninja forcejeó, su respiración entrecortada por el terror. No, 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 por favor. Gimió, su voz temblando. Niña, dile a tu compañero que sea piadoso. Solo mátenme y ya. Sayuri, que hasta entonces había permanecido oculta, dio un paso adelante. Su expresión era fría, impasible. Bruil, hazlo con toda tu fuerza. El ninja la miró con incredulidad. No. Bruil soltó una carcajada. Ja, mocosa, no me des órdenes. Lo haré igual. Y con un gruñido, tiró con más fuerza. El ninja gritó cuando los músculos de su cuello comenzaron a desgarrarse. Por favor. Sollozó, retorciéndose. Ya me duele. Solo mátenme. Pero Bruil no se detuvo. Oh, qué cuello fuerte tienes, se burló, riendo mientras jalaba con más violencia. Los tendones crujieron. El ninja pataleó, desesperado, mientras su piel cedía poco a poco. Ya basta. No lo hagas. Los gritos se convirtieron en alaridos desgarradores cuando la carne se rompió. Luego, silencio. Bruil alzó la cabeza separada del cuerpo y la contempló con satisfacción. La sangre goteaba entre sus dedos, caliente, espesa. Vaya, qué espectáculo. Sayuri no apartó la mirada. Lo que digas, mocosa. Bruil sonrió con ese aire despreocupado que siempre lo caracterizaba, pero algo en su mirada parecía distinto. Sayuri frunció el ceño. Lo conocía lo suficiente como para notar que algo andaba mal. Oye, sé que estás triste por todo lo que pasaste, dijo con cautela. De pronto, Bruil se puso serio.
Su expresión se endureció y Sayuri sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bruil, debemos irnos, dijo ella, inquieta. Pero él solo la miró y esbozó una leve sonrisa. No me subestimes, mocosa. Mejor vete. Sayuri abrió la boca para replicar, pero se detuvo cuando él continuó. Al parecer son 150 ninjas. Yo los retendré. Tú sal de aquí, pero toma una ruta diferente, no los lleves a la base. Sayuri sintió un nudo en la garganta. Sabía que Bruil era fuerte, pero enfrentarse solo a tantos enemigos. No seas terco, podemos. Vete. Cortó él con firmeza. Ella dudó por un instante, pero luego asintió y salió corriendo. Bruil la observó desaparecer en la distancia antes de dar media vuelta y lanzarse hacia la zona roja. Su sonrisa despreocupada se desvaneció. No importaba cuántos fueran, él se encargaría de detenerlos. La niebla comenzaba a espesarse a su alrededor. Un silencio sepulcral se apoderó del campo de batalla, solo interrumpido por el tenue chapoteo del agua bajo sus pies. Bruil entrecerró los ojos, su Sharingan girando con intensidad. Sabía lo que vendría. Un ataque coordinado. Un infierno de sangre y acero. Ocultémonos en la niebla y acaben con él, susurró un ninja desde la bruma. Bruil esbozó una sonrisa cínica. ¿Creen que esconderse los salvará? El primer ataque llegó como un rayo. Raiton. Shiboshi. Un destello surgió del suelo y corrió hacia él como una serpiente eléctrica. Bruil giró sobre su eje, esquivando por milímetros. El aire olía a ozono, su piel hormigueaba por la energía residual. Antes de que pudiera estabilizarse, un látigo líquido silbó en la oscuridad. Suiton. Suiven. Bruil levantó su kunai, pero la fuerza del impacto lo obligó a retroceder. La niebla ocultaba a los atacantes, pero sus ojos carmesíes discernían siluetas borrosas entre la cortina blanca. No tenía tiempo de defenderse. Atacó primero. Se impulsó con un pie y lanzó 3 shurikens en distintas direcciones. El metal giró con violencia, cortando la bruma. Un jadeo, un gorgoteo húmedo, y el sonido de un cuerpo cayendo al agua. Un ninja se desplomó con la garganta perforada. ¡Maldito! Gritó uno de ellos. Un rugido ensordecedor rompió el equilibrio del combate. Suiton. Baku Suisoa. Desde la nada, una ola colosal se alzó, arrasando con todo. Bruil apenas tuvo tiempo de impulsarse hacia atrás antes de ser tragado por la corriente. El agua lo envolvió, arrastrándolo como una fiera hambrienta. Golpeó contra rocas sumergidas, su cuerpo se zarandeó como una muñeca de trapo. Pero entonces su mirada se endureció. Sus pulmones ardían, pero él no moriría aquí. Giró en el agua, usando el impulso para emerger con violencia. Katon. Gokamekiaku. Un torrente de llamas emergió de su boca, evaporando la ola en un instante. El calor abrasó la piel de varios ninjas, cuyos gritos de agonía perforaron la bruma. Sus cuerpos carbonizados se desplomaron en el suelo humeante. Los que quedaban titubearon. Bruil los miró con una sonrisa asesina, sangre escurriendo de su frente. Si eso es todo lo que tienen, están muertos. Los ninjas apretaron los dientes. Un ataque conjunto era su única opción. Ahora. Gritó uno de los líderes. Decenas de látigos de agua y estacas de cabello se lanzaron contra él. La lluvia oscurecía el cielo. Pero Bruil ya estaba en movimiento. Esquivó un ataque con un giro acrobático, aterrizando sobre un ninja y atravesándolo con su kunai. Su pierna se movió como un látigo, rompiéndole la mandíbula a otro. Se giró justo a tiempo para atrapar un brazo enemigo y, con un grito, lo partió en un ángulo imposible. La sangre salpicó su rostro, pero no se detuvo. El siguiente recibió un golpe directo en el estómago que lo dejó sin aire antes de que Bruil lo degollara sin piedad. Los últimos 10 retrocedieron, su miedo evidente. No podemos contra él. Cállate. Somos 150. Solo es un hombre. Bruil se pasó la lengua por los labios, su Sharingan centelleando. Entonces, vengan todos juntos. Los sobrevivientes rugieron y cargaron como una ola de muerte. Pero en sus ojos ya estaba escrito su destino. Bruil los destrozaría. Y el campo de batalla se convertiría en un cementerio. Los cuerpos se acumulaban en el agua roja, flotando como muñecos rotos. Bruil jadeaba, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Su brazo estaba cubierto de sangre tanto suya como de los enemigos. Los ninjas de Karigakure habían comenzado a rodearlo de nuevo, su número aún abrumador. Pero ya no lo subestimaban. No lo enfrenten solos. Ataquen en equipo. Rugió uno de los capitanes. La niebla seguía espesa, pero eso no los detenía. De entre la bruma, un enjambre de látigos de agua silbó en el aire. Suiton. Suiven.
Bruil levantó su kunai, bloqueando uno, esquivando otro. Pero un tercero lo alcanzó en el costado, desgarrando su carne con un chasquido húmedo. TSK. El dolor ardió en su costado, caliente y punzante, pero no tenía tiempo para lamentarse. Rodó hacia adelante justo cuando una ráfaga de rayos impactó donde estaba. Raiton. Shiboshi. El suelo explotó en chispas y fragmentos de roca. Lo tenemos. Un ninja se lanzó hacia él con una espada larga, buscando perforarlo por la espalda. Pero Bruil se giró en el último instante. Su Sharingan giró como un torbellino carmesí. Todo se ralentizó en su visión. El filo de la espada avanzaba, la expresión de su atacante se congelaba en el tiempo, el sudor en su frente cayendo en gotas pesadas. Bruil movió la cabeza apenas unos centímetros. La espada rozó su mejilla, cortando la piel, pero no lo suficiente para matarlo. Antes de que el ninja pudiera reaccionar, Bruil hundió su kunai en la garganta del enemigo. La sangre brotó como un geyser caliente, empapando su brazo. Siguiente. Gruñó, sacando la hoja con un chasquido húmedo. Pero antes de poder moverse, un grito rasgó el aire. Suiton. Baku Suisoa. Bruil solo tuvo un segundo para ver cómo una ola titánica se formaba frente a él. Un tsunami de destrucción. El agua lo golpeó como un martillo, arrastrándolo con una fuerza monstruosa. Su cuerpo rebotó contra el suelo, chocó contra un tronco, luego una roca. El aire se le escapó de los pulmones. La corriente lo lanzó al cielo por un instante. Y ahí, en el aire, sus ojos captaron la muerte viniendo a él. 6 ninjas ya lo estaban esperando con estacas de cabello endurecido, listas para perforarlo como un erizo. Bruil no tenía dónde aterrizar. Pero él no necesitaba suelo para luchar. Giró su cuerpo en el aire, moviendo su única mano con precisión quirúrgica. Lanzó 2 kunais, uno directo a la cabeza de un ninja, el otro desviando una estaca que venía hacia su ojo. Aterrizó pesadamente sobre el pecho de otro enemigo, aplastándolo contra el suelo. Su pie giró como un látigo y le partió el cuello a otro. Crack. Pero no pudo esquivar todo. Una estaca de cabello se hundió en su muslo. El dolor fue como fuego líquido. ¿Qué? Gruñó entre dientes. No tenía tiempo de retirarla. 2 más venían. Saltó hacia atrás, pero una de ellas aún logró rasgarle la espalda. La sangre corrió caliente por su piel. Los ninjas rodearon su posición. Bruil respiró hondo. Su visión se nubló por un segundo. Sus músculos ardían. Su cuerpo gritaba por descanso. Pero no podía detenerse. Es humano, ya lo debilitamos, murmuró uno de los enemigos. Entonces, termínenlo. Bruil levantó la cabeza. Sonrió. Están jodidamente equivocados. Juntó todo el aire que pudo en sus pulmones. El chakra de fuego ardió dentro de él. Katon. Gokamekiaku. El infierno estalló. Una oleada de fuego ardiente rugió desde su boca, devorando el suelo, el agua, y a los desafortunados que no pudieron huir a tiempo. Los gritos llenaron el aire. Piel quemada, carne carbonizada. Algunos lograron esquivar, pero la escena era brutal. La niebla se disipó, reemplazada por humo negro y cenizas. Bruil cayó de rodillas, respirando con dificultad. Quedaban menos de la mitad de los enemigos. Pero él también estaba jodido. Su costado ardía por la herida del látigo. Su muslo sangraba por la estaca incrustada. Su espalda latía con dolor. Y aún quedaban al menos 70 ninjas. Bruil se obligó a ponerse de pie. No podía caer. Uno de los capitanes enemigos lo miró con respeto y odio a la vez. Eres un monstruo, pero incluso los monstruos sangran. Bruil escupió sangre al suelo y lo miró con los ojos rojos del Sharingan. Y tú serás el siguiente en desangrarse. Bruil se echó a reír, su voz resonó en el campo de batalla como un trueno burlón. Se sacudió el polvo del hombro con su única mano buena y alzó la mirada hacia los ninjas de Karigakure que lo rodeaban. Vamos, ¿a qué esperan? Dijo con una sonrisa feroz. Apenas me están sirviendo de calentamiento. Desvió la vista hacia su propio cuerpo, notando cómo la sangre de los cortes menores goteaba lentamente sobre la tierra. Su respiración era fuerte, su pulso acelerado, pero su mirada, encendida con el rojo intenso del Sharingan, no mostraba ni una pizca de duda. Dio un paso al frente y levantó su brazo sano en un gesto desafiante. Mis huesos ya entraron en calor, continuó con un tono despreocupado. Ahora sí, muéstrenme lo que tienen. Los ninjas intercambiaron miradas. Algunos tragaron saliva, sintiendo la presión de esos ojos hipnóticos que analizaban cada uno de sus movimientos antes de que siquiera pudieran hacerlos. La brisa nocturna agitó sus ropajes oscuros, y en un instante, el primer grupo se lanzó al ataque. Bruil sonrió con expectación.
Los capitanes dieron la orden de atacar. El aire estaba cargado de tensión. Los charcos de agua teñida de rojo reflejaban la bruma espesa, mientras Bruil, jadeante pero indomable, enfrentaba a los más de 70 ninjas restantes. Su Sharingan giraba con intensidad, captando cada mínimo movimiento en la penumbra. Su brazo temblaba, su costado ardía, pero su sonrisa seguía ahí. Sádica. Desafiante. Los ninjas se movieron con coordinación milimétrica. No eran simples guerreros sin cerebro, no después de lo que habían visto. Ahora atacaban con estrategia, con una única meta: aniquilarlo. Suiton. Kaibatsu Suichu no Jutsu. El suelo estalló en agua, formando pilares que emergieron como lanzas líquidas. Bruil se impulsó hacia atrás, pero en el aire, un relámpago rasgó la oscuridad. Raiton. Shiboshi. El destello eléctrico surcó el cielo como una serpiente furiosa, impactando en el agua debajo de él. La descarga se expandió, atrapándolo en su radio. Su cuerpo se estremeció. Cada músculo se contrajo en un calambre infernal, su única mano crispándose. Un latigazo de dolor le recorrió la columna. Ahora, acaben con él. Rugió un capitán. Un enjambre de látigos de agua silbó en la niebla. Suiton. Suiven. Bruil, aún convulsionando por la electricidad, apenas pudo girar su cuerpo a tiempo. Un látigo le abrió el abdomen con un tajo diagonal. Un chorro de sangre caliente brotó, tiñendo el agua bajo sus pies. Su visión se nubló un instante. Mierda, tengo que moverme. Ignorando el dolor, flexionó las piernas y esquivó otro látigo que pasó rugiendo a centímetros de su rostro. Cayó en cuclillas y, con un movimiento relampagueante, sacó 2 kunais, lanzándolos en diferentes direcciones. Uno perforó el ojo de un enemigo. El otro se hundió en la tráquea de otro, cuyo jadeo se transformó en un burbujeo sanguinolento antes de desplomarse. Pero el ataque no cesaba. Desde la derecha, estacas de cabello endurecido volaron como una lluvia letal. Bruil giró sobre sí mismo, desviando algunas con su kunai. Otras le rozaron los brazos, dejando cortes profundos. Una se clavó en su hombro. Gruñó de dolor. No había respiro. Desde la izquierda, un ninja emergió del agua, su espada brillando con la luz de los rayos. Muere, bastardo. Bruil dejó que el Sharingan hiciera su trabajo. Su mundo se ralentizó. Vio la trayectoria de la espada, la presión en los músculos del enemigo, el ángulo de su golpe. Movió su cabeza 1 centímetro. La hoja pasó rozando su mejilla, arrancándole un delgado hilo de piel. Antes de que el ninja pudiera reaccionar, Bruil hundió su kunai en su costado y lo giró con un movimiento seco. El ninja vomitó sangre antes de desplomarse. Pero no había tiempo para celebrar. El agua explotó a su alrededor. Suiton. Baku Suisoa. Una ola titánica lo engulló. El mundo giró en un torbellino líquido. Su espalda golpeó una roca, su pierna chocó contra un tronco sumergido. El agua se metió en su nariz, en su boca. Intentó moverse, pero algo lo sujetó. Un ninja fusionado con el agua. Suiton. Suihitai. Bruil sintió como una mano acuosa intentaba estrangularlo. Sus pulmones ardían. Su visión comenzaba a oscurecerse. Mierda, no, así no. Sus ojos carmesíes brillaron con furia. Forzó su brazo sano a moverse, clavando su kunai en el agua misma. Su chakra explotó en la hoja. El ninja escondido en la técnica gritó. Su forma líquida se desestabilizó. Bruil aprovechó el momento y pateó hacia arriba con toda su fuerza. Salió disparado a la superficie, inhalando aire con desesperación. Pero su instinto le advirtió del peligro. Arisutsu no Jutsu. Estacas de cabello lo rodearon en el aire, buscando atravesarlo. Bruil entrecerró los ojos. No podía esquivar. Pero sí podía contraatacar. Juntó todo el aire que pudo en sus pulmones, sintiendo el ardor del chakra de fuego. Katon. Gokamekiaku. El cielo se volvió un infierno. Una lengua de fuego rugió desde su boca, devorando el ataque enemigo. Las estacas de cabello se incineraron en el acto. El fuego siguió su curso, atrapando a varios ninjas en su furia abrasadora. Los gritos llenaron la noche. Carne quemándose. Humo espeso envolviendo la niebla. Cuando el infierno se disipó, Bruil cayó de rodillas. Su respiración era un jadeo irregular. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, tanto suya como de los muertos. Pero aún quedaban al menos 50 enemigos. El capitán de Karigakure apretó los dientes. Sus hombres estaban temblando. No lo dejen respirar. Ataquen juntos. Bruil soltó una carcajada áspera. Escupió sangre al suelo y se levantó tambaleante. Todavía creen que tienen una oportunidad. Los ninjas se movieron, rodeándolo en perfecta sincronización.
La lluvia seguía cayendo, mezclando agua y sangre en el barro. Bruil giró su kunai en su mano. El siguiente asalto estaba por comenzar. Bruil apenas podía respirar. Su costado ardía con un dolor insoportable, su muslo sangraba sin control y su espalda latía con cada movimiento. Su única mano sana apenas podía sostener el kunai ensangrentado que tenía en los dedos. Pero su Sharingan todavía giraba, todavía veía. Los ninjas de Karigakure lo rodeaban, jadeantes, empapados, pero determinados. Ya no eran 150. Eran unos 30. Pero todos sabían que él no caería sin más. Uno de los capitanes apretó los dientes. Es solo un hombre. Mátenlo ya. Bruil dejó escapar una risa ahogada, su voz rasposa entremezclada con el sonido de la tormenta. Solo un hombre. Su sonrisa estaba teñida de sangre. Ustedes están jodidos. El primer ataque llegó sin piedad. Un látigo de agua silbó en el aire. Bruil se inclinó hacia un lado, esquivándolo por centímetros. Pero otro golpe llegó desde abajo. Sin espacio para reaccionar, solo pudo alzar su kunai. El impacto fue brutal. Su brazo se sacudió, el kunai voló de sus dedos y un dolor agudo le atravesó el abdomen. Miró hacia abajo. La hoja de una espada le perforaba el costado. Pero Bruil no era un hombre que se arrodillaba ante la muerte. Apretó los dientes, agarró el brazo del enemigo y lo torció con una fuerza brutal. Se escuchó un chasquido seco y un grito ahogado. Con la misma inercia, giró sobre su eje y le rompió el cuello con un golpe feroz. El cuerpo cayó, pero Bruil apenas tuvo tiempo de respirar. La lluvia se convirtió en una cortina de sangre cuando los siguientes enemigos se abalanzaron. Muere de una vez. 6 estacas de cabello volaron hacia él. Con un gruñido, Bruil saltó hacia adelante, cortando el aire con su codo y golpeando a un ninja en la garganta. Otra estaca se clavó en su hombro. No gritó. No podía darse el lujo de sentir dolor. Tomó el rostro de su enemigo con su única mano y lo estampó contra el suelo con una fuerza inhumana. El barro se mezcló con sangre y huesos rotos. Otro ninja intentó sorprenderlo desde la espalda. Un error fatal. Bruil se giró, su Sharingan brillando con un fulgor demoníaco. Demasiado lento. Hundió su rodilla en el pecho del enemigo, sintió cómo las costillas se partían bajo la presión. Antes de que pudiera caer, lo tomó por el cabello y le rebanó la garganta con un kunai que recogió del suelo. Pero los ataques no se detenían. Una descarga eléctrica impactó su espalda. Su cuerpo se estremeció, su visión parpadeó. Un segundo golpe lo obligó a soltar aire por la boca. Su piel quemada despedía vapor en la fría lluvia. Un enemigo corrió hacia él con una espada levantada. Bruil apenas pudo reaccionar, inclinando su cuerpo para que la hoja pasara rozando su mejilla. Con un rugido, le partió la mandíbula de un golpe, seguido de un rodillazo en el estómago que hizo que el ninja vomitara sangre. Se tambaleó hacia atrás. La sangre corría por su cuerpo en hilos calientes. Su respiración era errática, sus músculos gritaban por descanso. Pero él seguía en pie, los últimos 5 ninjas lo miraban con una mezcla de odio y terror. Uno de ellos tragó saliva. No, no puede ser humano. El capitán restante apretó los puños, desesperado. Cállate. No podemos perder contra un solo hombre. Vamos a. Bruil alzó la mirada. Sus ojos rojos eran un abismo de muerte. Ya acabé con ustedes. Tomó una bocanada de aire, sintiendo su propio sabor metálico en la garganta. El chakra de fuego ardió en su interior como una tormenta infernal. Katon. Gokamekiaku. El infierno descendió sobre la tierra. El fuego rugió como una bestia furiosa, envolviendo a los últimos enemigos en llamas abrasadoras. Los gritos perforaron el aire mientras sus cuerpos eran devorados, su piel derritiéndose como cera caliente. La lluvia no pudo apagar el incendio de su muerte. Cuando el último cuerpo cayó, cuando el último aliento se extinguió, Bruil permaneció allí, solo, de pie. La tormenta seguía cayendo, lavando la sangre de su cuerpo destrozado. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sus heridas supuraban, su piel quemada humeaba. Su Sharingan todavía brillaba, pero su visión era borrosa. Pero nunca cayó. No se arrodilló. Los 150 ninjas de Karigakure yacían muertos a su alrededor. Y Bruil, con el cuerpo al borde del colapso, con la muerte respirándole en la nuca. Seguía en pie, algo aquí apesta. Sonrió con orgullo. Podía ganar. O al menos, eso pensó por un instante. El sabor metálico de la sangre inundaba su boca. Su brazo temblaba, sus piernas amenazaban con ceder. A su alrededor, los cuerpos de los cuerpos yacían inmóviles, pero la batalla no había terminado. No para él. Algo andaba mal. ¿Quién demonios sigue peleando cuando ya puede retirarse con vida?
Susurró con una risa áspera, casi divertida. Era lo que siempre me habría preguntado. Lo lógico habría sido irse. Vivir. Pero no lo hice. Quise probar que era mejor. Por eso rompí mi propia promesa. La promesa de estar vivo para siempre. De toda la vida proteger a Nasli. Todo, solo para reafirmar mi grandeza. Pero mi ego me condenó a la derrota. El dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más frío. Algo definitivo. Y entonces, en ese umbral entre la vida y la muerte, la vi. Nasli. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana del hospital, iluminando su rostro sereno. Su sonrisa silenciosa, aquella que siempre había sido su refugio. Bruil, ¿me cambiarás las flores mañana? Siempre lo hacía. Siempre lo haría. Pero esta vez, no habría un mañana. La niebla se espesaba en mi visión, como si mis propios recuerdos se estuvieran desmoronando. Tal vez porque mi mente ya no podía sostenerlos o porque el dolor de evocarlos era demasiado grande. Pero ahí estaban, bailando en la bruma, desordenados, temblorosos, como si la memoria los rechazara y al mismo tiempo los atesorara. Nasli giraba en el campo de flores, con los brazos abiertos, su risa rompiendo el silencio del atardecer. Sus cabellos flotaban con el viento y la luz dorada la abrazaba como si fuera parte del sol. Yo la miraba desde la colina, con las manos en los bolsillos, fingiendo que no me importaba. Pero sí me importaba. Siempre me importó. Luego, Nasli acurrucada contra mi pecho en una noche fría. Su respiración era tranquila, como si el mundo no fuera un lugar cruel, como si yo no fuera quien era. Le acaricié el cabello, temeroso de que el más mínimo movimiento la despertara y rompiera ese instante de calma. Y después. ¿Sabes? Dijo sin mirarme, con la mirada perdida en el horizonte. Siempre pensé que cuando esto terminara, sería yo quien se iría primero. No respondí. ¿Por qué no dices nada? Preguntó, con un tono que oscilaba entre la tristeza y la resignación. Porque no sé qué decir, murmuré. Ella sonrió, una sonrisa vacía. Eso es nuevo. El viento sacudió su cabello, pero ella no hizo ningún gesto para apartarlo de su rostro. Me di cuenta de que estaba temblando, aunque no hacía frío. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, solo una cosa, su voz era un susurro. No creo que pueda responder eso. Claro que puedes. Pero no quieres. Nasli siempre había sido así. Nunca dejaba que me escudara en el silencio. Nunca me permitía esconderme detrás de respuestas a medias. Me froté el rostro con una mano, sintiendo el peso de su pregunta. La visión de Nasli antes de su accidente. Antes de que su vida cambiara para siempre, y la mía también. Recordaba cómo sus ojos brillaban con una determinación que nunca supe de dónde venía. El mundo parecía a sus pies, y en sus ojos no había ni una pizca de duda. Sabía que cambiaría el curso de nuestras vidas, pero no de la forma en que imaginábamos. ¿Era mi culpa? No podía dejar de preguntármelo. Había pasado tanto tiempo, y aún sentía esa presión en mi pecho, esa carga que no lograba soltar. Tal vez si no hubiéramos ido esa mañana, tal vez si no hubiéramos tomado esa decisión, tal vez sí. Yo, dije, sin poder mirarla. Habría evitado que fueras a la guerra. Nasli no reaccionó de inmediato. Su respiración se volvió más profunda, como si estuviera probando esas palabras en su interior antes de decidir qué hacer con ellas. ¿Habrías hecho eso por mí? Susurró. Siempre. Ella soltó una risa breve, rota. Qué tonto, dijo, y su voz sonó como un eco lejano. Si hubieras hecho eso, entonces no serías tú. Y si no fueras tú, entonces yo no te habría amado de la forma en que lo hice. El aire entre nosotros se volvió pesado, como si todas las palabras no dichas estuvieran acumulándose sobre nuestras cabezas. No quiero que me ames así, admití, apretando los puños. No si eso significó perderte. Nasli cerró los ojos. Tú nunca perdiste nada, ¿lo sabes? Su voz era serena, pero no tenía consuelo. Yo fui quien se perdió en todo esto. Yo fui quien se quedó en un lugar al que ya no pertenecía. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. El horizonte comenzaba a teñirse de un azul más oscuro. El sol se escondía, y la noche caía con la misma inevitabilidad con la que ella se alejaba de mí, incluso estando tan cerca. Si pudieras volver atrás, susurré. Si te diera esa oportunidad, ¿habrías elegido otro camino? Nasli giró el rostro hacia mí. Sus ojos eran dos pozos infinitos, reflejando algo más grande que la tristeza. No, respondió. Porque cada paso me llevó hasta ti. Sentí un nudo en la garganta. Nasli. No digas nada más. Su mano temblorosa buscó la mía, y la sostuve con fuerza, como si eso pudiera anclarla a este momento, a esta realidad donde aún podía tocarla.
No cambies nada. Me dio el último beso en los labios, un beso suave, lleno de despedida, como si quisiera que lo recordara de esa forma. Lento, tierno, pero final. Su rostro, cerca del mío, reflejaba una mezcla de tristeza y comprensión, como si las palabras ya no pudieran decir lo que ambos sabían, pero no se atrevían a enfrentar. Te voy a extrañar, dijo, con la voz quebrada, como si le costara respirar. Las sombras nos envolvieron, pero el recuerdo de su risa, de su calor, de su vida, quedó suspendido entre nosotros, inmortal en esa brisa helada. Lo siento, susurró. El viento se llevó la última exhalación de Bruil. Sayuri llegó al campo de concentración con el corazón latiéndole a mil. Apenas puso un pie en el lugar, sus ojos se clavaron en Leila, quien estaba de pie, con la mirada perdida en el vacío. Algo no encajaba. Se acercó a ella con el ceño fruncido, la preocupación nublando su rostro. ¿Cómo llegaste tan rápido? Preguntó Sayuri, su voz tensa, casi un susurro cargado de sospecha. Leila parpadeó, como si acabara de notar su presencia, y la miró con ojos cargados de trauma. Sus labios temblaron antes de responder. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Acaso no te importa lo que acaba de pasar? Su voz sonó quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Sayuri sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero insistió, apretando los puños hasta que los nudillos palidecieron. Dímelo. Leila bajó la mirada, sus manos temblorosas se aferraron a los pliegues de su ropa. Tomé el camino que lleva directo aquí, murmuró, casi inaudible. Sayuri contuvo la respiración, su pecho se agitó de manera errática. La ira comenzó a brotar en su interior, mezclándose con el miedo. ¿En qué momento lo hiciste? Preguntó, su voz más firme ahora, pero aún cargada de tensión. Después de despertar, cuando vi que llegaron los demás ninjas, corrí, confesó Leila, evitando su mirada. El silencio se hizo pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Sayuri sintió que un abismo se abría en su pecho. El pánico se transformó en ira pura, y sin pensarlo, levantó la mano y le cruzó el rostro con una cachetada brutal. Leila se llevó una mano a la mejilla enrojecida, las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Por qué me pegaste? Su voz era un hilo de dolor, casi un sollozo. Eres una grandísima imbécil. Le gritó Sayuri, su voz quebrada por la furia. ¿Acaso no piensas? Te pudieron haber seguido. Si alguno de esos bastardos te sintió, básicamente les diste nuestra ubicación en bandeja de plata. Leila tembló, sus labios se entreabrieron, pero las palabras no salían. Finalmente, sollozó, derrumbándose bajo el peso de la culpa. Yo no sabía, solo quiero ir a casa, balbuceó, las lágrimas corriendo por su rostro. Sayuri respiró hondo, tratando de contener la furia y el miedo que la ahogaban. Bajó la voz, pero el filo no desapareció. Entiendo tu trauma. Entiendo el dolor, créeme, a mí me obligaron a ver morir a nuestros amigos, su voz se suavizó un poco, pero aún tenía ese tono cortante. Pero la única forma de honrar sus muertes es siendo fuerte, Leila. Leila apretó los dientes, su cuerpo temblaba como una hoja al viento. No puedo. Lo intento. Gritó con desesperación, como si quisiera convencerse a sí misma. Un grito rasgó el aire como una cuchilla. Emboscada. Sayuri sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos buscaron a Leila, quien apretaba los labios con incertidumbre. No había tiempo para dudas. Pues tendrás que serlo, dijo Sayuri, clavando su mirada en la de ella, transmitiendo una determinación inquebrantable. No hubo espacio para respuestas. El estruendo de pasos y el choque de armas se intensificó a lo lejos. En ese instante, una voz grave y autoritaria se impuso sobre el caos. Fórmense todos. Rugió Fugaku, con la fiereza de un líder que no toleraría el desorden. Corran. Protejan la base con su vida si es necesario. Los Uchiha no titubearon. En un solo movimiento, como un organismo perfectamente sincronizado, se desplegaron en formación. Las sombras de sus figuras se alargaban con el fuego que ardía en sus ojos, preparándose para el combate. El aire olía a humedad y sangre cuando el primer ataque cayó sobre ellos. Un ninja de Kirigakure avanzó con determinación, sus manos trazando sellos con precisión letal. Suiton. Kaibatsu Suichu no Jutsu. Bramó, mientras el agua del río cercano se elevaba con violencia, formando un pilar inmenso que se precipitó contra los Uchiha. Algunos reaccionaron a tiempo, esquivando con movimientos calculados, sus ojos rojos brillando con intensidad en la penumbra. Pero no todos tuvieron la misma suerte. ¡Cuidado!, gritó un joven Uchiha al ver a dos de sus compañeros, apenas genin, atrapados en la furia del agua. No tuvieron oportunidad de reaccionar.
Sus cuerpos fueron arrastrados y azotados contra el suelo con una fuerza brutal. Cuando la corriente se disipó, yacían inmóviles, sus ojos abiertos en un terror congelado. El silencio solo duró un instante. Malditos. Rugió otro Uchiha, con el Sharingan ardiendo de ira. Desenvainó su katana y cargó contra el agresor, pero este ya estaba en guardia. El combate se desató con furia. Acero chocando contra acero, Jutsu surcando el aire con un estruendo ensordecedor. La sangre teñía el campo de batalla mientras la venganza se convertía en la única motivación de aquellos que habían perdido a sus compañeros. Esto no ha hecho más que empezar, murmuró un ninja de Kirigakure, con una sonrisa cruel en los labios, preparándose para lanzar el siguiente ataque. Un Uchiha con el Sharingan de 3 aspas avanzó con paso firme, sus ojos rojos centelleaban con determinación. Con un simple cruce de miradas, sumió en un genjutsu a varios de sus enemigos, atrapándolos en una pesadilla de la que no podrían despertar. Cuando sus cuerpos quedaron paralizados por el terror, realizó una serie de sellos con fluidez implacable. Katon. Gokame Shitsu. Una enorme oleada de fuego se desató de su boca, consumiendo a los ninjas atrapados en el genjutsu. Sus gritos se ahogaron entre las llamas mientras el fuego devoraba todo a su paso. El fragor de la batalla no cesaba. Los cuerpos caían en ambos bandos mientras las técnicas ninja chocaban en un espectáculo de destrucción. Por otro lado, 7 Uchihas, rodeados por 12 guerreros, se prepararon para un enfrentamiento de habilidades puras. Uno de los ninjas de Kirigakure se adelantó y ejecutó sellos con velocidad vertiginosa. Suiton. Baku Suisoa. Una colosal ola de agua emergió, avanzando con una fuerza devastadora. La corriente arrasaba el terreno, amenazando con aplastar a los Uchihas. Sin dudar, 2 de ellos tomaron la iniciativa. Katon. Gokame Shitsu, exclamó uno, desatando una nueva erupción de fuego que se estrelló contra el torrente acuático. Vapor y cenizas se elevaron, cubriendo el campo de batalla en una bruma sofocante. El segundo Uchiha, sin perder el ritmo, elevó su chakra y ejecutó sellos con una tranquilidad escalofriante. Katon. Goenka. El cielo se encendió con esferas de fuego que descendieron como una lluvia ardiente. Las llamas se esparcieron sobre el ninja de Kirigakure, rodeándolo sin darle escape. Sus gritos de agonía se ahogaron bajo la feroz tempestad de llamas. Los Uchihas se mantuvieron en pie, firmes entre las cenizas y el vapor, sus ojos escarlata brillando en la penumbra humeante. Uchiha Fugaku, te tenemos. Es hora de que mueras. Fugaku observó a los hombres que lo rodeaban. No mostró temor ni sorpresa, solo la fría determinación de un líder del clan Uchiha. Sus ojos se tiñeron de escarlata al activar su Sharingan de 3 aspas. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor mientras analizaba cada movimiento enemigo. Sin previo aviso, se lanzó contra el que había hablado. Su velocidad era un relámpago imposible de seguir. Un golpe directo a la mandíbula hizo que la cabeza del enemigo se sacudiera violentamente, seguido de una patada giratoria que lo lanzó al suelo. No le dio oportunidad de reaccionar. Un puñetazo en el abdomen lo dejó sin aire y, para rematar, un rodillazo en la mandíbula terminó con su vida. Los demás atacaron, pero Fugaku ya estaba en movimiento. Esquivó con precisión inhumana, dejando tras de sí solo estelas de sombra. Con un rápido sello de manos, inhaló profundamente. Katon. Osenkatsumabendi. Una lluvia de llamas en forma de flores surgió de su boca, impactando con fuerza en 2 enemigos. Los gritos sofocados se perdieron entre las explosiones de fuego, reduciéndolos a cenizas. El calor aumentó de golpe. Fugaku realizó otra serie de sellos. Katon. Aijingakure no Jutsu. Una densa niebla caliente envolvió el campo de batalla. Los enemigos comenzaron a moverse con cautela, sus sentidos confundidos por el calor asfixiante y la falta de visibilidad. Pero Fugaku ya había previsto su próximo ataque. Apenas un leve silbido se escuchó antes de que 3 shurikens gigantes surcaran el aire con velocidad vertiginosa. Sofusasan no Tachi. Las enormes cuchillas, impulsadas por el viento, atravesaron a los últimos 3 oponentes antes de que siquiera comprendieran lo que sucedía. El campo quedó en silencio. Fugaku exhaló lentamente, dejando que la niebla se disipara. Sus ojos carmesí volvieron a la normalidad mientras observaba los cuerpos inertes a su alrededor. Vamos, Leila, corre. Gritó Sayuri mientras tomaba su brazo con urgencia. Tenemos que evitar el enfrentamiento directo. El campo seguía tiñéndose de sangre. El aire era sofocante, pesado, cargado del aroma metálico de la batalla. Sayuri y Leila avanzaban con sigilo entre los cuerpos caídos, pero antes de que pudieran reaccionar, un grupo de ninjas las interceptó. Uno de ellos, con una sonrisa cruel, las miró de arriba a abajo. Oh.
¿Qué hacen por aquí dos chicas tan lindas y desarmadas? Preguntó, su tono burlón, casi juguetón. Los ninjas no esperaron respuesta. Con velocidad asesina, se lanzaron al ataque. Sayuri reaccionó al instante. Con un movimiento rápido, tomó una botella con ácido, la destapó y rompió un trozo del vidrio para rociarlo sobre los ojos de dos enemigos. Sus gritos de agonía se fundieron con el estruendo de la batalla. Sin dudarlo, extrajo su kunai impregnado de veneno y, con precisión letal, acabó con ellos. Leila, por su parte, entrelazó sus manos en un sello y susurró. Katon. Gokamekiaku. Una ola de fuego abrasador emergió de sus labios, devorando a uno de sus atacantes. Sin embargo, la victoria fue efímera. Eran demasiados. De pronto, uno de los ninjas, furioso, fijó su mirada en Sayuri. Maldita Uchiha. Rugió, su voz llena de odio. 3 guerreros se lanzaron sobre ella con furia. Sayuri intentó defenderse, pero la fuerza del ataque la hizo salir disparada, golpeándose violentamente contra el suelo. Leila tampoco tuvo tiempo de ayudarla. Una combinación de jutsus la envolvió sin que pudiera reaccionar. Suiton. Baku Suisoa. Suiton. Suihitai. Suiton. Amegakure no Jutsu. La lluvia comenzó a caer, oscureciendo la visión de Leila, cada gota una trampa, un rastreador que revelaba cada uno de sus movimientos. El golpe final fue rápido, brutal. La kunoichi sintió un dolor agudo en el pecho. Bajó la vista y vio la sangre brotar de la herida fatal. La batalla estaba perdida. Con el aliento escapándose de sus labios, cayó de rodillas. Su último pensamiento fue para Sayuri, su amiga. ¡No! Su hermana. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con la sangre en la tierra. Sayuri estaba rodeada. Los ninjas de Kirigakure la miraban con expresión fría, sus ojos ocultos tras las sombras de sus máscaras. Hasta aquí llegaste, niña, sentenció uno de ellos, su voz carente de emoción. Otro soltó una carcajada burlona. Espero que te vaya bien en el otro mundo. Sayuri apretó los puños. El miedo serpenteaba en su pecho, pero no iba a rendirse. No importa. Lucharé hasta el último aliento, declaró, su voz firme, aunque el temblor en sus manos delataba su miedo. Sin más, los ninjas comenzaron a atacar. Con manos rápidas, ejecutaron sellos y desataron una ráfaga de jutsus de agua. Suiton. Kasoku Suie no Jutsu. El agua vibró a su alrededor cuando los ninjas se movieron con una velocidad sobrehumana, deslizándose con agilidad letal. Suiton. Kirigakure no Jutsu. Una densa niebla cubrió la zona, reduciendo su visibilidad a casi nada. Sayuri entrecerró los ojos, forzándose a escuchar más allá del sonido de las olas. Suiton. Baku Suisoa. Suiton. Suihitai. Era imposible defenderse de lo que no podía tocar. Sayuri cerró los ojos, aceptando su destino. El rugido del agua descendió sobre ella. Pero no sintió nada. Abrió los ojos y se encontró con una escena surrealista. Los ninjas de Kirigakure miraban sus propias manos, perplejos. De sus jutsus no quedaba más que pequeños chorros de agua inofensivos, como simples salpicaduras de lluvia. Entonces, una voz irrumpió en la escena, grave y llena de autoridad. Oigan, malditos, ¿por qué son tan cobardes como para meterse con alguien que está solo? Sayuri sintió su corazón detenerse un instante. Esa voz, hacía tanto que no la escuchaba. Arata. Susurró, incrédula. Arata la miró con seriedad. Sus ojos resplandecían con un poder peligroso. El Mangekyō eterno giraba en sus pupilas, irradiando una energía aterradora. No te preocupes, Sayuri. Estás a salvo, dijo, su voz calmada, pero llena de determinación. Ella asintió, aliviada. Pero los ninjas de Kirigakure no compartían su tranquilidad. Uno de ellos, temblando, alzó la voz. ¿Qué carajos hiciste? Preguntó, su voz temblorosa, casi sin aire. Arata no respondió. Solo levantó su mirada. Su ojo derecho brilló con un tono carmesí profundo. El aire vibró a su alrededor. Kanonbiraki vení y me arrátame. El suelo bajo los ninjas comenzó a deformarse. Árboles cercanos se partieron y se reconstruyeron en formas nuevas y aterradoras. Estacas afiladas que emergieron como lanzas mortales. Antes de que pudieran reaccionar, fueron atravesados, sus cuerpos desmoronándose en la destrucción. El silencio cayó como un manto sobre el campo de batalla. Sayuri observó los restos y luego miró a Arata. Su silueta se recortaba entre la niebla disipándose, su poder aún vibrando en el aire. Él la miró de reojo, con una leve sonrisa confiada. Vamos. Ya no hay de qué preocuparse, dijo, extendiendo una mano hacia ella. Sayuri exhaló, aliviada. Ahora sí estaba a salvo.
Fugaku estaba rodeado una vez más. Los ninjas enemigos lo tenían completamente cercado, listos para acabar con él. Sin embargo, antes de que pudieran dar el golpe final, todos giraron la vista hacia mí. Hola, aguas sucias, solté con una sonrisa burlona. El silencio se hizo por un momento. Uno de los ninjas apretó los dientes y escupió una orden con furia. Maten a ese chico. No me inmuté. Fugaku, en cambio, me miraba con una expresión mezcla de sorpresa e incredulidad. Sus ojos se abrieron ligeramente al notar el poder en los míos. Mangekyo, susurró. Una leve brisa agitó la escena mientras uno de los ninjas saltaba hacia mí con un kunai en alto, directo a mi cuello. Pero no llegó a tocarme. Mi ojo izquierdo brilló con un resplandor carmesí. Restricción. El movimiento del ninja se congeló en el aire. Su cuerpo quedó atrapado en un ciclo temporal, repitiendo su ataque una y otra vez sin poder avanzar ni retroceder. Se esforzaba por moverse, pero estaba encadenado a una realidad inmutable, atrapado en el flujo del tiempo que yo controlaba. Con calma, saqué mi kunai y me acerqué. ¡Qué lástima!, murmuré antes de rebanarle la garganta de un solo movimiento. La sangre brotó en un arco perfecto antes de que su cuerpo se desplomara al suelo. Me tomé un segundo para limpiarme la mano en su ropa antes de levantar la mirada hacia los demás. ¿Quién sigue? Los ninjas titubearon. Sus armas temblaban en sus manos, pero no por el frío. Fugaku seguía observándome, aún impresionado. Yo solo sonreí. Los ninjas se miraron entre sí, la tensión en sus ojos traicionaba su intento de mantenerse firmes. Pero el miedo no les dio más opción. Con un grito de guerra, se lanzaron todos a la vez, dispuestos a matarme. Sonreí de lado y pronuncié, con la misma calma de quien dicta una sentencia. Sayuri, haz lo tuyo. Antes de que sus cuchillas pudieran alcanzarme, mi ojo izquierdo resplandeció una vez más. Restricción. El tiempo se fragmentó. El aire se volvió espeso y sus movimientos quedaron atrapados en un bucle eterno. Sus cuerpos se repetían en una danza de muerte incompleta, incapaces de avanzar o retroceder. Apenas un susurro de viento anunció la aparición de Sayuri. Se movió entre ellos con la elegancia de una sombra, su kunai danzando en su mano. No necesitó atacar con fuerza, solo un leve roce en la piel de cada enemigo. Uno tras otro, los ninjas sintieron el ardor en sus heridas. Sus respiraciones se volvieron erráticas. Sus extremidades temblaron. El veneno hizo efecto en segundos. El primero en caer dejó escapar un quejido ahogado, su cuerpo convulsionó antes de desplomarse. Los demás intentaron resistir, pero la toxina se extendió por sus venas como fuego líquido. Cayeron, uno tras otro, sin poder siquiera gritar. Cuando el último cuerpo tocó el suelo, solté un leve suspiro y volví a levantar la mirada. Fugaku me observaba en silencio, sus ojos oscuros reflejaban algo más que sorpresa. Fugaku aún me miraba con incredulidad. Su expresión seguía fija en mis ojos, tratando de encontrar respuestas en ellos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente, sin apartar la vista de mí. Solté un leve suspiro y esbocé una sonrisa. ¿El qué? Mangekyo, murmuró Fugaku, con el ceño fruncido. ¿Acaso mataste a alguien importante para ti? A unos pasos, Sayuri nos observaba en silencio. Negué con la cabeza. No, no lo hice, respondí con calma, pero sin querer profundizar en el tema. Dejemos de hablar y acabemos con los demás ninjas. Fugaku asintió con determinación. Sayuri, en cambio, dio un paso adelante, con una leve expresión de nostalgia en el rostro. Arata, te extrañaba mucho, dijo en voz baja. La miré por un momento antes de esbozar una media sonrisa. Bueno, yo también, Sayurita. Ella se sonrojó visiblemente, pero antes de que pudiera responder, volví a hablar con un tono más serio. Ve con Fugaku. Yo iré solo. Sayuri asintió sin dudarlo. Fugaku, por otro lado, me observó en silencio mientras nos separábamos. Su mente trabajaba rápido, analizando cada detalle de lo que acababa de presenciar. Maldito potencial, pensó. Pero si usa así su Mangekyo, quedará ciego en poco tiempo. Aunque, tal vez lo haya despertado hace poco. Pensaba utilizar el mío, pero parece que no será necesario. Con esas ideas rondando su mente, Fugaku se preparó para la batalla, mientras yo me desvanecía en las sombras, listo para acabar con los que quedaban. Me deslicé entre las sombras hasta donde se encontraban los ninjas de Kirigakure. Algunos dudaron por un instante, pero otros, sin pensarlo demasiado, se lanzaron directamente hacia mí. Chasqueé la lengua. ¡Oh vamos! Kanonbiraki Beni me Aratame, se activó con un leve resplandor carmesí. En un instante, el terreno a mi alrededor se transformó. Dos enormes paredes de roca surgieron de la nada, cerrándose como una trampa sobre uno de los atacantes.
El sonido de huesos crujiendo fue inmediato. El ninja detrás de él intentó retroceder, pero con un leve gesto de mi mano, lo detuve en seco, atrapándolo en el aire con restricción. No te muevas, murmuré con frialdad. 3 shurikens volaron en su dirección, impactando en puntos letales. Cayó al suelo sin siquiera poder gritar. Un tercer enemigo se movió con rapidez, lanzándose sobre mí con una espada en alto. Sus movimientos eran hábiles, pero no lo suficiente. Extendí mi mano. Vórtice de viento. El aire comenzó a girar violentamente a su alrededor, atrayéndolo hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par cuando perdió el control de su cuerpo. Aproveché su vulnerabilidad. Un solo paso al frente, un giro preciso de mi cadera, y mi pierna impactó con fuerza en su cuello, reforzada con chakra. Un chasquido seco. El cuerpo inerte se desplomó. Respiré hondo y miré a mi alrededor. El silencio momentáneo me indicó que los demás habían comenzado a dudar. ¿Qué estará pensando ahora Fugaku? Pero no tenía tiempo para eso. Luego de eliminar a los ninjas cercanos que me atacaron, levanté la mirada hacia los que aún permanecían a la distancia, observando la escena con cautela. Sus rostros reflejaban la duda, pero sabía que no tardarían en reaccionar. Sus manos aferraban con fuerza sus armas, y el instinto de supervivencia los empujaba a decidir entre huir o atacar. Sonreí con calma y entrecerré los ojos. Bueno, veamos si aún tienen agallas después de esto, murmuré, sintiendo el ardor familiar del Mangekyo en mis ojos. Extendí ambas manos frente a mí, y en cuestión de segundos, una formación de flamas comenzó a danzar entre mis dedos, moldeándose con precisión en una flecha incandescente. La energía del chakra ardiente vibraba en el aire, distorsionando el entorno con su calor. Los ninjas de Kirigakure lo notaron. Algunos retrocedieron instintivamente, otros tensaron sus músculos, listos para esquivar. Pero era inútil. Camino fuga. La flecha surcó el cielo en un destello abrasador, avanzando con una velocidad que ni el ojo más entrenado podría seguir. No hubo tiempo para advertencias. No hubo tiempo para escapar. Aléjense, compañeros. Grité con todas mis fuerzas, asegurándome de que los del clan estuvieran fuera del alcance de la explosión. Y entonces, impactó. El estruendo fue ensordecedor. Un pilar de fuego emergió de la explosión, devorando todo a su paso. El suelo tembló bajo la intensidad de las llamas, consumiendo el aire con una fuerza voraz. Los gritos de los enemigos se perdieron en el rugido del fuego, y cuando finalmente la luz comenzó a disiparse, solo quedaron cenizas y cuerpos calcinados. El campo de batalla quedó en un silencio sofocante. Respiré hondo, sintiendo el gasto de chakra recorriéndome los músculos como una carga pesada, pero me mantuve firme, aún había más enemigos que eliminar. Corrí sin dudarlo hacia los ninjas que aún procesaban la muerte de sus compañeros. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo e incredulidad, pero no les di tiempo a reaccionar. Mi ojo izquierdo brilló con un resplandor carmesí. Restricción. Caminé entre ellos con calma, observándolos como si evaluara piezas de un tablero. Un simple giro de muñeca y la hoja de mi cuna y surcó el aire, cercenando gargantas. Uno tras otro, los cuerpos cayeron al suelo sin oponer resistencia, pero algunos lograron reaccionar antes de que los alcanzara. Suiton. Kaibatsu Suichu no Jutsu. Gritó uno de los ninjas de Kirigakure. El agua a su alrededor se elevó en un pilar, impulsándolo hacia el cielo, fuera de mi alcance inmediato. Otro de sus compañeros aprovechó el movimiento. Suiton. Kasoku Suie no Jutsu. El ninja se deslizó a una velocidad inhumana entre las sombras del agua, moviéndose con agilidad para flanquearme. Yo solo me reí. ¡Qué molestia! Mi ojo derecho resplandeció. El espacio alrededor de los jutsus comenzó a distorsionarse. La estructura del agua cambió. Los pilares se debilitaron, las corrientes perdieron fuerza, y en cuestión de segundos, sus técnicas quedaron inservibles. Aproveché la oportunidad y generé un vórtice de viento. Los gritos de los ninjas se mezclaron con el rugido del viento mientras sus cuerpos eran arrastrados sin control. Cortes profundos comenzaron a abrirse en su piel a medida que el torbellino los despedazaba. Uno logró liberarse con dificultad y aterrizó frente a mí, con los músculos tensos y la mirada llena de rabia. «No escaparás», murmuré. Mi ojo derecho brilló de nuevo. Con un simple pensamiento, su cerebro se reestructuró. Para él, la realidad cambió. Su cuerpo estaba intacto, pero en su mente, sentía cómo el agua lo envolvía, cómo sus pulmones se llenaban de líquido. Su desesperación fue inmediata. Se llevó las manos a la garganta, luchando por un aire que en realidad no le faltaba. Lancé un shuriken con precisión. La hoja se clavó justo en su frente. El ninja quedó inmóvil.
Sin perder el tiempo, avancé hacia el siguiente grupo. Aún quedaban enemigos en pie. El cansancio pesaba en mis músculos, pero mi determinación ardía más fuerte que nunca. Me preparé para el siguiente enfrentamiento. Sayuri se movía como una sombra letal entre los enemigos, su kunai impregnado de veneno hundiéndose en gargantas y costillas, arrancando jadeos de agonía y dejando cuerpos desplomarse en el lodo ensangrentado. Cada golpe era certero, cada movimiento tan fluido como un río en plena crecida. La niebla cubría el campo de batalla, densa y traicionera, pero sus sentidos estaban agudizados. Ella no necesitaba verlos. Podía sentir el miedo en su respiración entrecortada, en los torpes intentos de evitar su filo. A lo lejos, Fugaku se mantenía firme mientras los ninjas de Kirigakure lo rodeaban. La neblina era su aliada, envolviéndolo en un velo espeso, pero su Sharingan ardía como brasas en la oscuridad, descomponiendo cada sombra en formas definidas, leyendo la intención de sus adversarios antes de que siquiera movieran un músculo. ¿Un Uchiha solo contra nosotros? Se burló uno de los ninjas, su voz distorsionada por la niebla. Te devoraremos como la marea devora la costa. Fugaku no respondió. No había espacio para las palabras cuando la muerte acechaba tan cerca. De repente, el agua bajo sus pies se estremeció. Un torrente estalló a su alrededor como la furia de una tormenta. Suiton. Baku Suisoa. La ola ascendió como la garra de un monstruo, arrojándose contra él con brutalidad. Fugaku apenas tuvo un segundo para reaccionar, saltando con un giro veloz mientras desenfundaba 3 shurikens. Sofusa-san no Tachi. El viento los envolvió, convirtiéndolos en guadañas giratorias que desgarraron la ola, partiéndola en estelas de espuma antes de hundirse en la niebla, buscando carne. Los gritos confirmaron su éxito. Un par de cuerpos cayeron al agua con un chapoteo sordo, pero la amenaza no había terminado. La niebla se cerró aún más a su alrededor. Kirigakure no Jutsu. Era una cacería en la penumbra, pero Fugaku no era la presa. «Eres rápido, Uchiha», murmuró una voz entre la bruma, «pero aquí somos como fantasmas». Un destello a su izquierda. Un brillo asesino de acero. Fugaku giró justo a tiempo para bloquear la espada de un enemigo con el antebrazo envuelto en chakra. Chispas saltaron del impacto. Su atacante intentó retirarse, pero el Sharingan ya lo tenía atrapado en su letal visión. Con un movimiento feroz, Fugaku hundió su rodilla en el estómago del ninja, haciendo que la sangre brotara de su boca. Antes de que pudiera desplomarse, una estocada de fuego le atravesó el pecho. Katon. Osenkatsumabeni. Su cuerpo se arqueó en una danza ardiente antes de desplomarse en el agua. Pero los de Kirigakure no daban tregua. Otro emergió del agua, transformado en líquido viviente. Suiton. Suihitai. Su puño de agua comprimida se lanzó como un ariete, impactando en el costado de Fugaku y lanzándolo varios metros hacia atrás. El dolor estalló en su costado como 1000 agujas ardientes, pero él no cayó. La sangre resbaló por su boca, pero no titubeó. Si caigo aquí, no seré digno del nombre Uchiha. Se irguió, su mirada encendida de determinación. La niebla vibró con una presencia oscura. Shimogakure no Jutsu. El aire se tornó gélido, y figuras comenzaron a moverse entre la neblina helada. Fugaku sintió la presión en sus pulmones. La temperatura descendía a cada segundo. Muere congelado, Uchiha. Un cuchillo de hielo cruzó el aire, pero Fugaku lo cortó con una ráfaga de viento. Futon. Shinkujin. El filo invisible desmembró a su atacante, la sangre tiñendo la nieve que se formaba a su alrededor. Desde el otro lado del campo de batalla, Sayuri continuaba su letanía de muerte, pero el enemigo la rodeaba en números abrumadores. Fugaku inspiró profundo, su pecho quemando por la adrenalina. No podía quedarse atrás. Bien, si la niebla es su escudo, entonces haré que desaparezca. Sus manos sellaron con furia. Katon. Aijingakure no Jutsu. El calor explotó desde su cuerpo en una onda de llamas y vapor ardiente. La niebla comenzó a disiparse, evaporada por el fuego devorador. Y en ese instante, cuando sus enemigos quedaron expuestos, Fugaku sonrió con ferocidad. Ahora, empieza la verdadera caza. La bruma ardiente se disipó, y por primera vez, los ninjas de Kirigakure vieron con claridad el rostro de su verdugo. Fugaku Uchiha no era un hombre cualquiera. Su expresión era gélida, implacable, sus ojos escarlata brillaban con la intensidad de la masacre inminente. El silencio se rompió con un chasquido de su lengua. Ya me cansé de esta cacería inútil. Y entonces, el infierno se desató. Futon. Shinku-renpa. El aire se fracturó con un rugido ensordecedor cuando ráfagas de viento comprimido desgarraron el campo de batalla. La primera ola cortó a un enemigo en dos antes de que pudiera gritar.
La segunda destrozó el torso de otro, esparciendo sangre en una lluvia carmesí. Retírense. No podemos con él. Gritó uno de los ninjas, aterrorizado. Fugaku avanzó. Su silueta se desdibujaba por la velocidad. Un ninja intentó huir, pero el Uchiha apareció frente a él en un parpadeo. ¿A dónde crees que vas? Susurró. El golpe fue brutal. Su puño se estrelló contra el rostro del enemigo con una fuerza monstruosa, hundiéndole la nariz y estrellándolo contra el suelo, donde su cráneo reventó como una fruta podrida. Otro trató de atacarlo desde atrás. Error fatal. El Sharingan ya lo había visto. Fugaku giró sobre sí mismo, esquivando la espada con una elegancia letal, y en el mismo movimiento, su mano atrapó la garganta del agresor. Demasiado lento. Apretó. El crujido de huesos fracturándose resonó en la niebla menguante. El ninja convulsionó, su tráquea colapsada, sus ojos llenos de puro pavor. Fugaku lo soltó como si no valiera la pena seguir matándolo. El hombre cayó de rodillas, ahogándose en su propia sangre antes de desplomarse sin vida. Más enemigos cargaron contra él. Acábenlo. Fugaku sonrió. Katon. Osenkatsu Beni. Pequeñas bolas de fuego surgieron de su boca como meteoritos asesinos, impactando en los cuerpos de los atacantes. Los gritos de agonía resonaron mientras sus cuerpos ardían, la carne derritiéndose hasta que solo quedaron cenizas y cenizas. Monstruo, susurró el último que quedaba en pie, intentó correr. Fugaku ni siquiera se movió. Un shuriken giratorio surcó el aire con velocidad devastadora. Sofusasan no Tachi. El filo se incrustó en la base de su cráneo, cortando su vida en seco. El cadáver cayó boca abajo en el agua teñida de rojo. El silencio se instaló. Fugaku respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con la excitación de la batalla. El olor a sangre y cenizas le envolvía como un manto. A lo lejos, Sayuri emergió de entre los cadáveres que había dejado atrás. Sus ojos se encontraron con los de Fugaku. Ella notó la sangre que le chorreaba por el puño, la mirada afilada como la de un depredador en plena cacería. No dejaste ni uno vivo para interrogar, murmuró ella. Fugaku simplemente exhaló, mirando a su alrededor. No valían la pena. Las llamas tenían el cielo de un rojo infernal, devorando el aire con su sofocante abrazo. El suelo, antes firme, ahora era un fango de ceniza y sangre, un escenario de muerte donde la desesperanza flotaba como un espectro intangible. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el rugido del fuego, una sinfonía macabra que anunciaba el final de Karigakure. Los Uchihas avanzaban como dioses de la guerra, su caminar era seguro, sin prisa, sin duda. Sus ojos rojos como brasas ardientes brillaban con una ferocidad insaciable, devorando cada movimiento de sus enemigos con la certeza de depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Frente a ellos, los ninjas de Karigakure luchaban por respirar entre el humo y la desesperación. Sus cuerpos empapados, su jadeo ahogado por el estruendo de la batalla. Sabían que estaban al borde del abismo, pero aún así se aferraban a la lucha con la tenacidad de los condenados. Uno de ellos, un guerrero de rostro cubierto de sangre, alzó su mano con desesperación. El agua respondió, elevándose en una muralla líquida que intentó desafiar las llamas. Pero fue demasiado lento. Una sombra surgió de la bruma ardiente, rápida como una guadaña. Un pie surcó el aire con brutal precisión. El impacto fue seco, un crujido grotesco marcó el instante en que la mandíbula del ninja se quebró. Su cuerpo giró, desmadejado, antes de ser sepultado en el lodo con una segunda patada que cayó sobre él como el golpe de un martillo divino. Patético. La voz de Uchiha no tenía rastro de emoción, como si la vida que acababa de destrozar no mereciera siquiera un pensamiento. Pero la batalla no había terminado. Un rugido emergió de la distancia, profundo y feroz. Un torrente de agua descendió con furia, arrastrando fuego, ceniza y cuerpos carbonizados. Por un instante, el campo de batalla se vio envuelto en una tormenta de vapor hirviente. Ahora. La orden rasgó el caos. La niebla se alzó como un velo espectral. Karigakure aún tenía un último recurso. El chakra en el aire se tornó denso, la visión se volvió un desafío incluso para los ojos escarlata de los Uchihas. Pero ellos no titubearon. ¿De verdad creen que ocultarse cambiará su destino? La voz de un Uchiha flotó en la bruma, helada y cruel. El sonido del acero desgarró el silencio. Un ninja de Karigakure sintió un calor súbito en su costado, seguido de un dolor abrasador. La espada se retorció dentro de él, desgarrando carne y órganos antes de ser arrancada con un chorro de sangre caliente. Su cuerpo cayó, su último aliento perdido en la espesura. Desde la neblina, una voz susurró con determinación. Aún no hemos perdido. El agua respondió al desafío.
Un torbellino surgió de la nada, succionando a un Uchiha con la fuerza de un monstruo desbocado. Por un instante, la silueta del guerrero se debatió, sus músculos luchando contra la corriente con fiereza sobrehumana. Pero fue en vano. El vórtice lo engulló sin misericordia, su existencia borrada en un remolino de oscuridad y espuma. Los Uchihas no retrocedieron. El aire volvió a arder. Las llamas descendieron como una tormenta divina, evaporando la niebla en un parpadeo. La colisión entre fuego y agua convirtió el campo de batalla en un infierno de vapor y cenizas, donde los gritos eran sofocados antes de poder escapar de las gargantas. Fue en ese instante cuando Karigakure comprendió la verdad. No podían ganar. Uno de los últimos en pie, su rostro cubierto de cortes y su brazo colgando como un peso muerto, apretó los dientes hasta saborear la sangre en su boca. Nos retiramos. Su voz se quebró bajo la presión de la realidad. El pánico se propagó como una infección. Uno tras otro, los sobrevivientes comenzaron a retroceder, esquivando las llamas que devoraban a los caídos. El suelo era un cementerio humeante, testigo de su derrota. Los Uchihas los observaron, impasibles. No los persiguieron de inmediato. La victoria ya les pertenecía. Pero no sin sacrificio. Entre los cuerpos calcinados, yacían algunos de los suyos. Ojos rojos, ahora apagados para siempre. La victoria tenía su precio. Fugaku Uchiha permaneció de pie en el centro del campo de batalla, con la túnica empapada de sangre y ceniza. Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si cada respiro fuera una sentencia, un recordatorio de lo que había costado llegar hasta allí. A su alrededor, los cuerpos de los caídos yacían inmóviles, sombras de una historia que terminó en el filo de su espada y en el ardor de sus llamas. Los Uchihas formaron un círculo a su alrededor, algunos con heridas abiertas, otros apenas sosteniéndose en pie, pero todos con la misma expresión de hierro. La niebla, antes su enemiga, ahora se disipaba, revelando el infierno que habían desatado. Fugaku alzó la mirada y sus ojos escarlata recorrieron a sus guerreros. Habían vencido. Y sin embargo, en sus corazones ardía algo más que el fuego de la batalla. Escuchen. Su voz se alzó sobre el crepitar de las llamas. No necesitó gritar. Su sola presencia era suficiente para que cada Uchiha guardara silencio. Hoy, los ninjas de Karigakure han aprendido lo que significa desafiar nuestro nombre. Sus muros han caído, sus guerreros han sido aniquilados bajo nuestro fuego. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Nos llamaron arrogantes. Nos llamaron monstruos. Hizo una pausa, recorriendo los rostros de sus hombres. Algunos aún tenían la adrenalina ardiendo en la mirada. Otros, la fatiga de la guerra pesando sobre sus hombros. Hoy, les hemos demostrado que tenían razón. Un escalofrío recorrió a los presentes. Algunos sonrieron. Otros simplemente asintieron. Fugaku avanzó un paso. Nos temen porque saben que no pueden detenernos. Nos odian porque saben que somos superiores. Pero nosotros no buscamos su reconocimiento. No buscamos su aceptación. Solo buscamos lo que es nuestro por derecho. Apretó el puño ensangrentado. Hemos perdido hermanos en esta batalla. Su sacrificio no será en vano. Sus nombres no serán olvidados. Porque cada gota de sangre derramada fortalece nuestro legado, alimenta el fuego de nuestra venganza, y nos acerca al destino que nos pertenece. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se grabaran en la mente de cada guerrero presente. Luego, giró la mirada hacia Arata, su ninja más cercano, quien observaba con respeto. Arata, toma a los heridos y refuerza la vigilancia. No permitas que ningún enemigo huya con vida. Que los sobrevivientes lleven nuestro mensaje a sus aldeas. Donde caiga a la sombra del clan Uchiha, solo quedarán cenizas. Arata asintió con firmeza. Fugaku se volvió hacia los demás. Y ustedes, prepárense, nos moveremos de lugar. Esta no es la última guerra. Esta no es la última victoria. La historia nos ha relegado a la oscuridad por demasiado tiempo. Pero ahora. Alzó la vista hacia el cielo teñido de rojo. Ahora, es el momento de estar más preparados. Los Uchihas, bañados en sangre y ceniza, gritaron al unísono, su clamor resonando como el rugido de una tormenta. Busqué a Sayuri con la mirada y, al encontrarla, pregunté. ¿Estás bien? Ella alzó la vista. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. Lo suficiente, supongo, murmuró. Me di cuenta de lo abatida que estaba. Sus hombros caídos, su respiración pesada, la tristeza en su mirada. Lo siento por tus amigos, dije con sinceridad. Sayuri apretó los puños y bajó la cabeza. No pude hacer nada para salvarlos, su voz tembló, al borde del llanto. Y lo que más me duele es que, tal vez Bruil esté muerto. Sus lágrimas comenzaron a caer silenciosamente.
Yo, sorprendido, tragué saliva. ¿Bruil, muerto? Mierda. Era un maldito arrogante, sí, pero también el que más respeto le tenía. La idea de que realmente estuviera muerto me golpeó más de lo que esperaba. Salí de mis pensamientos y, sin decir nada más, la abracé con fuerza. Vamos a buscar sus cuerpos, susurré. Sayuri asintió, secándose las lágrimas con la manga. Pero antes, dije mientras me separaba de ella, tengo que hacer lo que me pidió Fugaku. Me dirigí hacia los heridos y comencé a ayudar. Sayuri se quedó cerca, vigilando los alrededores con atención. Mientras tanto, los demás recogían los recursos y Fugaku discutía con los más experimentados sobre cuál debía ser nuestro próximo movimiento. Cuando terminé con los heridos, volví con Sayuri. Aprovechemos que debemos buscar sobrevivientes, propuse. Ella me miró y asintió en silencio. Sin perder tiempo, nos pusimos en marcha. Pasaron 32 minutos en los que usé mi habilidad de detección de energía vital, pero no encontramos nada. Aquí no hay señales de vida, comenté, frustrado. Sin embargo, al avanzar un poco más, nos topamos con varios cuerpos esparcidos por el suelo. Parecen de Karigakure, murmuré, analizando los cadáveres. Sayuri frunció el ceño. Son un montón, aunque no tantos como los que nos emboscaron. De repente, su expresión cambió. Este lugar, está cerca de donde masacraron a nuestro escuadrón, susurró, su voz cargada de recuerdos dolorosos. Observé los cuerpos con más atención. Había unos 130 ninjas caídos o tal vez más. Fue entonces cuando lo vi. Entre los cadáveres, yacía Bruil. Sayuri, dije, con un nudo en la garganta. Ella giró la cabeza hacia mí. Es Bruil, murmuré, señalándolo. Sayuri bajó la mirada, apretando los dientes con fuerza. Vamos a llevárnoslo, dijo después de un largo silencio. Asentí. Antes de marcharnos, utilice Kanonbiraki Beni y Mearatame. Los cuerpos comenzaron a descomponerse hasta volverse polvo, esparciéndose con el viento. Cuando todo estuvo hecho, me giré hacia Sayuri y asentí. Sin decir una palabra más, ambos nos dirigimos hacia donde estaban los demás. Sayuri seguía con la mirada perdida, atrapada en su dolor. Quise decir algo, pero no sabía qué. Hasta que las palabras salieron solas. ¿Sabes, Sayuri? Lo siento por no estar aquí para ti antes. Ella levantó la vista, sorprendida. La verdad, susurró, con la voz quebrada. Quería que estuvieras aquí para ayudarnos. Hubo un silencio. Luego, con un suspiro cansado, murmuró. Pero, ¿qué se puede hacer? Vámonos, Arata. Asentí y, sin más, seguimos avanzando hacia el punto de encuentro, en completa concentración. Aquí tienes tu diálogo reescrito con una narración más inmersiva, respetando las emociones y pensamientos de los personajes en el momento. Habíamos llegado al pequeño campo de concentración improvisada después de un largo día. El viento se filtraba y el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en los árboles. Sayuri y yo nos habíamos tomado un momento para descansar, pero el silencio entre nosotros no duró mucho. Arata, su voz rompió la quietud con un tono incierto. Giré el rostro hacia ella. Sayuri estaba recostada contra la pared, con la mirada fija en el techo, como si buscara respuestas en la madera envejecida. Dime, ¿crees que alguna vez el clan estará en paz con la aldea? Su expresión se ensombreció por un instante antes de soltar un suspiro. A veces pienso que nos enviaron aquí sin refuerzos de otros clanes solo para ver morir a más uchias. Sus palabras pesaron en el aire, cargadas de desconfianza y resignación. Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirando las brasas, observando cómo el fuego consumía lentamente la leña, igual que el odio consumía la relación entre nuestro clan y la aldea. Sabía que no era la primera vez que Sayuri tenía esos pensamientos. Y tampoco sería la última. Tal vez, dije finalmente con una mentira y con un tono más reflexivo que seguro. Tal vez sí. Solo que nos tienen miedo. Sayuri frunció el ceño y me miró con atención. ¿Miedo? Asentí, apartando la vista del fuego para encontrarme con sus ojos. Por Madara. La historia lo convirtió en una leyenda, y en una advertencia. Tal vez temen que vuelva a surgir alguien como él. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, esta vez más pesado, como una sombra que ninguno de los dos podía disipar. Sayuri desvió la mirada y apretó los labios, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Fuera, el viento soplaba con fuerza. Arata, la verdad es que... Sayuri bajó la mirada, nerviosa, retorciendo los dedos sobre su pantalón. Yo me la quedé mirando, esperando que terminara la frase. La verdad que... Pregunté con el ceño fruncido. Sayuri se sobresaltó.
Sus ojos se abrieron un poco más y su boca se entreabrió como si fuera a responder, pero en su lugar dejó escapar una risa torpe. No, nada, jejeje. Su risa sonó forzada, como si tratara de desviar el tema. Algo estaba ocultando. Sayuri, mi voz sonó más seria de lo que esperaba. Ella se movió inquieta en donde estaba sentada en el tronco y apartó la mirada. El silencio se alargó entre nosotros, tenso, incómodo. De verdad, no es nada, insistió, sonriendo con nerviosismo. No le creí ni por un segundo.